Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir a esta jornada, a alguien que ya consideramos de casa, como bien sabéis, COE Aragón, la casa de todos los empresarios y de todas las empresarias de Aragón, y un amigo de la casa, que así lo consideramos, a KPMG, donde todos los años pues, nos ilustra con una visión de futuro, de hacia dónde va la economía, especialmente la economía de Aragón, y que ya lo dijimos el año pasado, pero lo volvemos a decir, trabajo arduo, difícil, porque lógicamente con el entorno turbulento, cambiante, complejo, complicado, globalizado que tenemos y que vivimos, pues verdaderamente les hace ser, y así os considero yo, auténticos magos y visionarios de lo que puede ser intentar dar perspectivas de futuro, porque nosotros en las empresas, como bien sabéis, las decisiones que tomamos hoy, las que tomaremos hoy, las que nuestros equipos ejecutivos estarán tomando hoy, esta tarde o mañana por la mañana, ya se han quedado obsoletas. O sea, este es el entorno en el que vivimos. Dice, ¿qué tal? ¿Tenéis business plan? Dice, sí, hoy. Mañana, pues ya veremos, ¿no? Y esto es así. También a nosotros nos obliga en las empresas a que nuestros equipos estén también, si me permitís la expresión, pues aplicando un modelo de gestión y un modelo de dirección bélico, o sea, porque realmente la situación que estamos viviendo en el mundo pues nos afecta. Pero bueno, a lo que vamos con seriedad a la jornada de hoy y como no puede ser de otra manera, como he dicho, además de daros los buenos días y agradeceros vuestra presencia aquí, especialmente quiero dar, por un lado, la bienvenida y la felicitación, en este caso, a Samuel Lamola, que, como bien sabéis, a partir del 1 de octubre será elegido como socio responsable de KPMG Aragón. Y al mismo tiempo también mandarle a un cariñoso saludo a Jorge García Costa, quien es hasta ahora el socio responsable de KPMG Aragón, que según tengo entendido además va a ocupar importantes posiciones en el campo de la energía, campo que, como bien sabes, pues en nuestro Aragón nos está dando unas posiciones competitivas y unas posiciones de liderazgo que en este caso pues, son muy importantes para nosotros. Por lo tanto, seguro que Jorge, en esa nueva posición y en esa nueva responsabilidad allá donde vayas, estoy seguro que te acordarás de dar un guiño e impulsar y ayudar a Aragón en la medida de tus posibilidades. A partir de aquí, el informe nos va a ofrecer una radiografía sobre cómo perciben las empresas el momento actual, de sus expectativas para los próximos meses y de las estrategias que van a impulsar para afrontar los retos que tienen por delante. Algo sumamente complejo, como he dicho anteriormente, en un entorno mundial marcado desde hace tiempo por la incertidumbre y que con el actual conflicto de Irán se ha tornado todavía más inestable, lleno de tensión, actividad militar, geopolítica, impacto humanitario y, por supuesto, económico. El impacto del conflicto sobre nuestras empresas se está notando especialmente en las cadenas logísticas de suministro, así como en los precios de carburantes y materias primas como el acero, la industria o los fertilizantes en el agro y, sobre todo, impactando al sector primario. Quiero daros unos ratios que hemos hecho en el Departamento de Estudios Económicos de nuestra casa para que los que no estáis familiarizados tengáis una foto globalizada de cuál es ese impacto que estamos viviendo de forma real. Incremento del precio del petróleo Brent de más del 38%, incremento del precio del gas europeo en más del 75%, incrementos de los combustibles, tanto gasolina como diésel, costo de la electricidad, incremento de más del 68%, impacto en el transporte aéreo Asia-Europa con un incremento mayor del 70%, incremento del transporte marítimo en índices de fletes con un aumento de más del 28%, evidentemente todo ello golpeando, como no puede ser, a un efecto de la inflación que nosotros entendemos, y así lo hemos ido manifestando en las reuniones que hemos ido celebrando, tanto en COE Nacional como en COE Aragón, donde nuestra visión claramente es que el siguiente problema que vamos a tener que afrontar es que el bolsillo de los ciudadanos europeos va a tener que priorizar, pues lógicamente, una inversión en sus costes de vida y, consecuentemente, habrá menor disponibilidad para el consumo genérico con el impacto que ello conlleva. Observaremos también flujos que se están produciendo ya también en el mundo y en el
ambiente del turismo, donde evidentemente va a haber un cambio radical en lo que eran los hábitos y costumbres del turismo hasta ahora y, en definitiva, pues como he dicho anteriormente, unos impactos de economía de guerra que nos van a golpear y que nos van a afectar a cada uno de nosotros de forma diferente en función del sector donde estamos, pero sí de forma transversal a todos de forma inequívoca. Para ello, evidentemente, tengo aquí, en este caso, a Javier Camo, director de Arex, que recientemente tuvimos también un encuentro en el Gobierno de Aragón analizando la situación y, por lo tanto, Javier, desde COE, agradecer también a la vicepresidenta Mar Vaquero esas medidas que impulsasteis desde el Gobierno. A su vez, elevamos también nuestra preocupación desde COE nacional al Gobierno central, pero, como siempre, el Gobierno central, pues bien sabéis que ha tomado unas medidas fiscales, como son la rebaja del IVA del 21% al 10% del combustible. Dato curioso, y lo digo sin ningún tipo de afección política, pero real desde un punto de vista numérico, el combustible tiene una tasa de impuestos de alrededor del 49%. Un ejercicio matemático muy fácil es que si el combustible está a 1 euro, el 49% son 0,49 céntimos y son 2 euros, pues rozamos el euro de valor absoluto de ingresos. En cambio, tienen la generosidad de rebajar el 10% del IVA, ¿no? Cuando siguen en valor absoluto ingresando muchísimo más. O sea, es decir, que esta crisis a las empresas y al ciudadano le está afectando de una manera, el Gobierno decide colaborar en un momento de una forma tibia con el impacto a la población y a las empresas, pero cuando ellos sensiblemente están ingresando mucho más en valor absoluto de lo que ingresaban antes de este conflicto. Sigo con la reducción del impuesto especial de hidrocarburos al mínimo permitido por la UE, la suspensión temporal del impuesto del valor sobre la producción de energía eléctrica, la reducción del impuesto especial de la electricidad del 5,11 al 0,5, la deducción del IRPF en obras de mejora de eficiencia energética con autoconsumo, vehículos eléctricos y puntos de recarga, libertad de amortización en impuesto de sociedades para inversiones en autoconsumo y renovables y bonificación de ayuntamientos en IBI hasta el 50% e ICIO hasta 95% para instalaciones de renovables. Medidas sectoriales, ayuda de 20 céntimos litro carburante profesionales de transporte, agricultura, ganadería y pesca, bonificación del 80% en peajes eléctricos a industrias electrointensivas, flexibilización temporal de potencias eléctricas y contratos de gas para autónomos y empresas, en ayudas para autónomos y pymes de transporte de mercancías, control y seguimiento de la CNMC sobre mercado de distribución de carburantes, medidas laborales y de movilidad. Las empresas beneficiarias de ayudas, como siempre, no podrán despedir hasta el 30 de junio, o sea, en el momento que hay la palabra crisis, tensión, problemática, nuestra ministra de Trabajo lo primero que dice, aparte de preocuparse de la situación de un tono verbal, es que no despida a nadie. Bueno, muy bien, señora ministra, perfecto, pero creo que con eso solo no vamos a solucionar el problema. Pero bueno, ella intensamente defiende su ideología. Aumento de exigencia de planes de movilidad sostenible al trabajo para empresas beneficiarias y medidas de consumos vulnerables, incremento de ayuda en el bono social eléctrico y térmico y prohibición de interrupción de suministros de agua y energía a hogares vulnerables. Es decir, una vez más, con estas medidas, pues queda demostrado que o las empresas salimos adelante por nosotros mismos o, desde luego, si tenemos que esperar que alguien nos ayude en este contexto, sinceramente, yo por el momento la ayuda no la veo. Pero sí que, en cambio, confío en la resiliencia y en la demostración de nuestras empresas, de nuestros ejecutivos y en su capacidad de toma de decisiones inmediata para demostrar, como hemos hecho en situaciones anteriores, el que somos capaces de capear, navegar, aunque haya grandes temporales, y que una vez más estoy seguro que las empresas aragonesas demostrarán su capacidad de gestionar crisis y salir adelante. Este es el contexto que tenemos y en el que debemos trabajar, no queda otra. Con estos mimbres tenemos que hacer cestos y, como se dice coloquialmente, con estos bueyes tenemos que arar. Las empresas aragonesas, como he dicho, demostrarán la capacidad de adaptación y reaccionarán ante estas circunstancias no favorables y, sobre todo, cambiantes. Hoy lo estamos haciendo nuevamente. De hecho, el 51% de nuestras empresas aragonesas encuestadas por COE
por el informe que ha hecho KPMG, afirma haber redefinido o está redefiniendo sus estrategias por el contexto geopolítico y el resto se encuentra en fase de análisis. Por tanto, como he dicho anteriormente, las empresas, una vez más, y lo quiero remarcar, estamos haciendo los deberes con alto sentido de la responsabilidad y no solo mirando, como algunos nos quieren decir constantemente, nuestra cuenta de explotación y nuestros beneficios, sino también amortiguando los impactos sociales. Pese a ello, somos, como he dicho, prudentes, somos prudentemente optimistas, confiamos que en el 2026 sigamos todos juntos trabajando y esforzándonos por conseguir al final un año de crecimiento, aunque claramente probablemente sea un ritmo más moderado. Confiemos en que verdaderamente el conflicto no se extienda en el tiempo, que sería la peor de las variables que nos podía suceder, y que lógicamente entremos de nuevo en una normalidad geopolítica a la que estamos acostumbrados. Pero también necesitamos que al menos se nos propongan claramente y se nos propongan propuestas serias, propuestas reales de impacto y de ayuda y de incentivación para nuestras empresas, pero que no se nos pongan palos en las ruedas. Y esto está muy relacionado con algunos de los principales problemas apuntados por las empresas en este informe que vamos a ver. Problemas que también se resaltaban en la encuesta de competitividad que realizamos en COE Aragón, en esta casa, en este caso junto con Ibercaja, hace un mes, y a la que seguro que después, posteriormente, se referirá Enrique Barbero, al cual, de nuevo, no solamente le agradecemos su presencia, pero también el continuo apoyo de la entidad que representa a lo que es los empresarios, el tejido y el ecosistema empresarial de Aragón, y especialmente a esta casa que, como bien sabéis, representa a todos. Hablo de inseguridad jurídica, derivada también de una creciente y continuamente cambiante regulación, que nos preocupa cada vez más, que pone en riesgo inversiones y proyectos, además de dejar de lado uno de los pilares de nuestro Estado, como es lo que nosotros defendemos desde hace muchos años, el diálogo social. Si me permitís, quiero hacer también un poco referencia a ello. Nosotros somos los primeros que respetamos ese diálogo social. A mí me gusta decir que el diálogo social del cual presumimos empieza aguas abajo en nuestras empresas, empieza en la actitud que tenemos en nuestras empresas con nuestros comités y, por supuesto, ahí es donde comienza el diálogo social. Decir y reiterar que nuestra posición como empresarios en todo momento ha sido la de respetar, tanto aguas arriba como aguas abajo, ese respeto del diálogo social y, consecuentemente, a quien son sus interlocutores, en este caso los representantes sindicales, pero desgraciadamente cuando llegamos aguas arriba estamos viendo pues, de forma interesada y de forma constante algo que estáis viendo y apreciando, y es que con COE prácticamente no se cuenta, o se cuenta solo para que vayamos a hacernos una foto o invitarnos a una cena donde, como dice nuestro presidente Garamendi, el menú ya está diseñado, quién va a pagar también, y solo te invitan a participar, ¿no? Entonces, pues bueno, como siempre, lo mínimo que tiene que respetar a alguien es que ya sí que vas a sumar y vas a asumir el pago de la cuenta, que por lo menos, ya no te digo que decidas, pero que participes en el menú de la cena, ¿no? Desgraciadamente, el estilo actual que se pretende, y es en lo que COE no va a estar de acuerdo, y así lo hemos manifestado con la última trampa consciente, que es la famosa democracia en la empresa, palabra o frase que se utiliza para camuflar el hecho de que los representantes de los comités de empresa se sienten en nuestros consejos de administración, ¿no? O sea, algo que verdaderamente no tiene ningún sentido y que COE directamente ha recusado participar ya solamente en la discusión. No vamos a hablar también de ese acuerdo y ese pacto sindical con la ministra, donde en dos aspectos importantes que impactan en la subida del SMI han querido también colar de nuevo por la puerta de atrás, que es la compensación y la absorción, adulterando realmente lo que es el espíritu del SMI, y donde también de nuevo pues COE ha hecho una oposición fuerte, porque el SMI debe ser lo que es, un salario mínimo que permite la entrada al mundo profesional y no alterarlo
con otras variables que existen en nuestros estatutos de los trabajadores y que ya permiten tener otro nivel. Por lo tanto, la compensación y absorción es algo que es inasumible por parte de las empresas. Y luego quiero remarcar también un impacto que no se dice, y si me vais a permitir, estoy aprovechando a estirar un poco mi discurso porque luego tenemos que dar tiempo a que llegue nuestra vicepresidenta Mar Vaquero, pero creo que además es un tema interesante de escuchar porque es un tema de alta preocupación en esta casa que es COE. El tema de que cuando alteramos y subimos un SMI no impactan a todas las empresas por igual, pero especialmente impacta a un colectivo, y ese colectivo son las micropymes. Y especialmente las micropymes quiero hablar del territorio de la España vaciada. En la España vaciada, normalmente esos pequeñísimos empresarios que son auténticos héroes, porque muchas veces no hacen el trabajo por un interés económico, lo hacen realmente por una vocación, muchos tienen un único empleado, en algunos casos dos, y son los que realmente en invierno, cuando hay nevadas, cuando hay heladas, cuando hay situaciones donde las carreteras están en una situación nefasta, son los que en esos núcleos poblacionales pequeños les permiten tener alimentos frescos, pan, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente legislar solo por ideología, sin poner por delante un estudio serio de las consecuencias, cómo impacta la legislación que llevas a cabo, es de un alto riesgo. Y estamos ya observando en COE que estos efectos están provocando el cierre de micropymes en esas zonas rurales que, como he dicho anteriormente, hacen un trabajo verdaderamente encomiable. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir dando la batalla, vamos a seguir defendiendo no una mejora del progreso, que lo entendemos, lo comprendemos y lo llevamos aplicando desde hace muchos años, pero sí una defensa de lo que consideramos que es ilógico, no tiene ningún sentido y además es perjudicial para nuestra propia economía y para nuestro propio ecosistema. Por lo tanto, no me enrollo más, con esto cedo ya la palabra a Samuel Lamola. Os agradezco mucho vuestra presencia y vuestra atención y estoy seguro que hoy vamos a salir de aquí, desde luego, con un espíritu algo más positivo, con una visión más clara de lo que van a ser las perspectivas y de alguna forma seguiremos con esa capacidad resiliente y con esa actitud cambiante de toma de decisiones permanente. Por lo tanto, una visión vuestra seguro que nos ayudará a estar mejor informados y, por lo tanto, a poder seguir tomando decisiones adecuadas en nuestras empresas. Por lo tanto, muchísimas gracias y te cedo la palabra, Samuel. Muchísimas gracias, Benito, y muy buenos días a todos. Para mí es un placer daros la bienvenida hoy aquí, en la sede de COE Aragón, y además hacerlo en un momento que es especialmente relevante para nuestra economía y también para nuestro tejido empresarial. Quiero comenzar agradeciendo a COE Aragón su colaboración y su compromiso constante con el análisis riguroso y con el debate constructivo sobre retos y oportunidades de nuestras empresas. Esta colaboración con KPMG sin duda no es nueva, pero sí que es cada vez más necesaria en un contexto como el actual. Sí, perdón. Ahí. Desde KPMG llevamos 22 años elaborando el informe Perspectivas, los 10 últimos en colaboración con COE, convencidos que escuchar directamente a los empresarios y directivos es el mejor modo de entender hacia dónde va la economía. Hoy presentamos esta nueva edición Aragón y lo hacemos en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica, la transformación tecnológica acelerada y una competencia internacional cada vez más intensa. Desde KPMG y desde Aragón queremos contribuir a este debate aportando datos, análisis y visión a largo plazo. La edición Perspectivas Aragón 2026 que hoy os presentamos pretende precisamente eso, poner cifras, contexto a lo que muchos de vosotros vivís en primera persona cada día en vuestras empresas. Quiero comentaros que la encuesta online en la que se basa el estudio se llevó a cabo entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. Si bien ya los empresarios habían descontado conflictos que se estaban produciendo en el Oriente Medio en esas fechas. Deciros que además de los resultados registrados en el ámbito nacional, se analizan con mayor detalle aquellos sectores y aquellas comunidades autónomas, como es en el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, que es donde se ha obtenido una muestra representativa. Deciros un poco antes de seguir,
pues que tras mi intervención, donde vamos a hablar de esas conclusiones de Perspectivas Aragón 2026, Jorge García Costas, como ha indicado Benito, entrevistará pues, a Enrique Barbero, director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja Banco. Una vez que finalice esta entrevista, lo que haremos es acumular pues, todas las preguntas que entendáis necesarias, tanto del informe Perspectivas 2026 como de la entrevista que Jorge realice con Enrique. Y como bien apuntaba Benito, Mar Vaquero, la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón en funciones, hará el acto de clausura de este evento. Pues con esta introducción os invito ahora sí pues, a conocer en detalle los resultados del informe y, sobre todo, a reflexionar posteriormente conjuntamente sobre cómo convertir este momento de cambio en una oportunidad real de crecimiento sostenible para Aragón. En el análisis de Perspectivas 2026 se permite situar a Aragón en un momento económico especialmente significativo, caracterizado por un equilibrio entre estabilidad interna y transformación acelerada. Aunque el contexto nacional e internacional continúa marcado por tensiones geopolíticas, presión regulatoria y un ciclo económico que los directivos perciben con prudencia, el tejido empresarial aragonés ofrece un panorama muy distinto. Se ve a sí mismo sólido, resiliente y en una posición privilegiada para aprovechar las oportunidades que trae esta nueva etapa. La economía regional se valora mucho mejor que la española, lo que refleja que Aragón ha logrado consolidar un modelo productivo robusto, basado en una industria diversificada, un ecosistema logístico estratégico y una creciente orientación hacia la innovación tecnológica. A ello se suma un empresariado que declara encontrarse en buena forma, en términos de situación actual y expectativas a un año vista, lo cual revela no solo confianza coyuntural, sino un nivel de seguridad estructural que se ha ido construyendo pues, durante los últimos años. El contexto empresarial aragonés también se define por una clara intención de avanzar en la modernización de su modelo operativo. Las prioridades estratégicas puestas de manifiesto en el estudio muestran un tejido que apuesta por la eficiencia, la digitalización y la expansión de negocio, mientras que los retos identificados, especialmente los vinculados al talento, la transformación digital y la creciente complejidad regulatoria que apuntaba Benito, confirman que las empresas están plenamente alineadas con las exigencias competitivas del momento. En cuanto a la inversión prevista en ámbitos como la inteligencia artificial, el desarrollo de nuevos productos y servicios y la optimización de la cadena de suministro, evidencia que la región está acelerando hacia su evolución hacia estructuras organizativas más ágiles, automatizadas y basada en una mejora constante de los procesos. Y al mismo tiempo, la atención creciente hacia la captación y la transformación del talento demuestra que Aragón es consciente de que la verdadera ventaja competitiva de los próximos años estará tanto en la tecnología como en las personas capaces de operarla, mejorarla y multiplicar su impacto. Y en este marco, Aragón se posiciona como una comunidad que ha sabido interpretar el nuevo ciclo económico, un ciclo en el que la resiliencia empresarial, la innovación tecnológica, la eficiencia operativa y la anticipación a los riesgos, la diferencia entre avanzar o quedarse atrás. Las empresas aragonesas no solo muestran estabilidad en el presente, sino que están impulsando decisiones estratégicas que apuntan a un horizonte temporal de transformación real, sostenida y con vocación de liderazgo dentro del panorama económico español. Como podéis ver en esta slide, en cuanto al entorno geopolítico, las empresas aragonesas lo afrontan con una mezcla de vigilancia y de ajuste progresivo. Aunque el contexto internacional introduce incertidumbre, el tejido empresarial de Aragón se muestra activo. Como apuntaba antes Benito, un 51% de las empresas aragonesas ya ha redefinido su estrategia debido al escenario geopolítico, demostrando una orientación clara hacia la anticipación y hacia la resiliencia. La mayoría de las compañías sigue analizando la evolución de los riesgos externos antes de tomar decisiones mucho más profundas, pero el efecto geopolítico ya impulsa a cambios en áreas clave como la internacionalización, la innovación y la política de precios. En conjunto, Aragón aborda este contexto desde una actitud, digamos, pragmática y adaptativa propia de una estructura empresarial sólida. Hoy veremos tres grandes cuestiones. Primero, cómo ven los empresarios y directivos la economía, tanto la española como la aragonesa. En segundo lugar,
qué es lo que los directivos aragoneses esperan de sus propias empresas para 2026 y, finalmente, qué decisiones estratégicas están tomando en términos de inversión, talento, inteligencia artificial, riesgos y transformación digital. Antes de seguir, quiero aclarar que en las próximas slides van a encontrar cuestiones que introducen gráficos con una doble comparativa. En la parte superior se muestra para cada cuestión cómo se ha valorado la comunidad autónoma versus, en la parte inferior, cómo valoran esa misma cuestión para el conjunto de la economía española. Pues bien, en este primer bloque sobre la visión de la economía española, los empresarios aragoneses mantienen una visión, digamos que prudente, sobre la economía española. Un 43% la sitúa como buena, mientras que la gran mayoría la sitúa regular, con un 46% de los encuestados, reflejando pues, un entorno donde predomina la sensación de estancamiento. Respecto a las perspectivas para la economía española en los próximos 12 meses, solo un 10% cree que es buena, mientras que un 31% espera un empeoramiento en los próximos 12 meses. Esto indica que la economía española no se percibe como un motor claro de crecimiento a corto plazo, y el contexto sigue marcado por incertidumbre global, presión de costes y un ciclo regulatorio muy exigente. Sin embargo, como pueden ver ustedes, cuando preguntamos por Aragón, la fotografía cambia por completo. El 88% de los directivos califica la economía aragonesa como buena o excelente y solo un 2% la ve en términos negativos. Y de cara a los próximos 12 meses, un 44% espera una mejora y un 51% espera que se mantenga estable. Por tanto, Aragón presenta un optimismo diferencial, lo que demuestra confianza en sus bases económicas, que son la fortaleza industrial, una logística avanzada, un peso creciente de sectores tecnológicos y una buena capacidad de adaptación. Hay tres grandes mensajes. Pues Aragón destaca por una brecha positiva entre la percepción regional y nacional. La diferencia entre cómo los empresarios valoran Aragón, como he comentado, un 88% como buena o excelente, y cómo valoran a España, un 43% como buena o excelente, muestra una ventaja competitiva en estabilidad y en confianza empresarial. Segundo gran mensaje, el dinamismo interno del tejido empresarial refuerza la resiliencia económica. Es decir, el 74% de las empresas aragonesas se encuentra en una situación buena o excelente, un indicador que apunta a una estructura empresarial fuerte y con capacidad de respuesta más allá del propio contexto macroeconómico donde nos estamos moviendo. Y, finalmente, la expectativa de mejora supera con claridad a la expectativa de deterioro, porque mientras un 44% anticipa que la economía mejorará, solo un 5% prevé que pueda empeorar, confirmando un clima empresarial que podemos definir como optimista y orientado al crecimiento. Aquí, como mensaje clave, yo les trasladaría que Aragón no solo está mejor que España en percepción, sino que muestra una expectativa de crecimiento sostenido. De acuerdo, Benito. Si pasamos pues al segundo bloque, la situación actual de empresas y expectativas a 12 meses, las compañías aragonesas se sienten en un momento positivo. El 74% de los encuestados afirma que su empresa está hoy bien o muy bien, y solo un 10% se ven dificultades. Cuando analizamos las expectativas de cada 12 meses, un 59% de los encuestados prevé mejorar su situación en los próximos 12 meses, un 34% confía en mantenerla y solo un 7% anticipa un estancamiento. Grandes mensajes. El optimismo empresarial de Aragón supera al registrado en la media nacional. El porcentaje de empresas aragonesas que prevé una mejora en los 12 próximos meses, un 59%, es claramente superior al promedio nacional, reforzando la idea de un territorio con mayor dinamismo y con mayor confianza empresarial. Por otro mensaje, el riesgo percibido en 2026 es muy limitado para Aragón, porque solo el 7% anticipa un empeoramiento, lo que evidencia una estructura empresarial sólida, resiliente a la incertidumbre y con una menor sensibilidad a factores externos que pueden tener pues, otras regiones españolas. Y, finalmente, la estabilidad como base para la inversión y para el crecimiento. Aquí el alto porcentaje de empresas que esperan mantener o mejorar su situación constituye un punto de partida favorable pues, para ampliar inversiones, impulsar proyectos y acelerar agendas de transformación, reforzando así el posicionamiento competitivo que tiene nuestra comunidad autónoma. Por tanto, yo os diría aquí que Aragón destaca por una visión de estabilidad, confianza y una curva de crecimiento moderado pero sostenido.
Y este optimismo lo podemos calificar que no es ingenuo, sino que está sustentado en decisiones estratégicas claras. Si analizamos las previsiones empresariales en términos de facturación, inversión y empleo, en términos de facturación, un 76% de las empresas aragonesas prevé crecer en 2026. El incremento más habitual es el incremento moderado, dado que de ese 76% de respuestas positivas que prevén crecimiento, el promedio de crecimiento se sitúa en un entorno de un 5%, lo que indica un crecimiento que podemos definir como realista, sostenido y alineado pues, con el entorno volátil en el que nos encontramos. En términos de inversión, pues más de la mitad de las compañías traslada que aumentará su inversión, especialmente en tecnología, en inteligencia artificial, capacidades de innovación, procesos operativos y el lanzamiento de nuevos productos o servicios. Y tan solo un 14% de las empresas encuestadas apunta a que reducirá su inversión. En términos de empleo, las perspectivas laborales son positivas, dado que el 41% de las empresas confirma que ampliará plantilla y un 39% de ellas la mantendrá estable según las encuestas realizadas. Como conclusión, en este apartado de empleo, podemos decir que Aragón afronta un 2026 desde la consolidación y el refuerzo de capacidades y no desde el ajuste. Pasando al tercer gran bloque, relativo a estrategia empresarial y cuáles son las prioridades para el 2026, como pueden ver, 3 prioridades dominan la agenda estratégica del empresariado aragonés. La primera de ellas, donde ha respondido un 74% de forma afirmativa, es la mejora de la rentabilidad. Es decir, esto refleja un foco del empresariado aragonés en la eficiencia, la optimización y la disciplina financiera. Un 44% de los encuestados apunta la transformación digital y la inclusión de inteligencia artificial. Aquí el mensaje es que la tecnología ya no es solo un proyecto, sino que es un eje estratégico y central para las compañías aragonesas. Y finalmente, un 43% apunta que es la expansión en el mercado español una de sus prioridades, lo cual nos hace ver que Aragón mira hacia dentro del país como el principal ámbito de crecimiento para los próximos 12 meses. Estas prioridades podemos decir que nos hablan de un tejido empresarial que piensa en el largo plazo, que quiere crecer, pero que quiere hacerlo con eficiencia y orientado a la tecnología. En cuanto a los desafíos identificados por el empresariado aragonés, son muy claros. En el 74%, casi 3 de cada 4 encuestados, uno de ellos es la transformación digital y la inclusión de inteligencia artificial. Un 57% aseguran la atracción y la fidelización del talento, ¿vale?, como uno de esos desafíos. Y finalmente, casi 1 de cada 3 encuestados, casi con un empate técnico, habla tanto de afrontar los cambios regulatorios y la gestión de bajas por incapacidad. Estos retos, como conclusión, podemos decir que muestran que se está frenando o se está tensando el avance de las compañías debido a estas cuestiones que acabo de comentar. Y además, otra interpretación que podemos sacar aquí es que el talento es el cuello de botella de la competitividad aragonesa. Es decir, la regulación, la digitalización y la gestión por bajas por incapacidad añaden presión adicional a ese talento que aparentemente podría ser el cuello de botella del empresariado aragonés. Respecto a inversiones prioritarias para 2026, los 3 ámbitos donde las empresas aragonesas van a poner más recursos es la inteligencia artificial para un 61% de los encuestados, el lanzamiento de nuevos productos y servicios para un 46% de los encuestados y la formación y la mejora de capacidades de sus profesionales para un 44% de los encuestados. Esto lo que nos mostraría es un patrón claro. Es decir, que las empresas no solo se están adaptando, sino que están acelerando su transformación. Y como principales riesgos de negocio, los 3 riesgos más señalados por las empresas aragonesas son la pérdida de competitividad para casi un 50% de los encuestados, los riesgos regulatorios aparecen prácticamente empatados junto con el incremento de los costes energéticos y de las materias primas para 1 de cada 3 encuestados. La lectura de todo esto es que el riesgo ya no es solo macroeconómico, sino que también es estructural, de costes, regulación y en materia de competencia. En cuanto a la transformación digital e inteligencia artificial, podemos decir que la inteligencia artificial se ha convertido en un eje transformador central para las compañías. En Aragón observamos pues, las siguientes conclusiones. Primera, que es la principal prioridad de inversión. Además, que se están rediseñando roles para integrarla en el día a día de las empresas.
Las empresas también van a reforzar la formación continua de sus equipos, como responden así un 57% de los encuestados, y además existe una apuesta paralela para fidelizar y contratar incluso talento especializado que ayude a impulsar esa inclusión de tecnología e inteligencia artificial. Los principales beneficios esperados de estas acciones, pues para 3 de cada 4 encuestados es una eficiencia operativa, para un 62% es la automatización avanzada de sus procesos y un 41% habla de la mejora en la toma de decisiones diarias en sus empresas. Como mensaje de fondo aquí, diríamos que la inteligencia artificial no es solo futuro, sino que es presente y Aragón la está integrando de forma decidida entre sus compañías. Para cerrar aquí ya mi intervención, os diría que, en definitiva, las conclusiones de Perspectivas 2026 dibujan para Aragón un escenario de fortaleza empresarial y de una madurez estratégica que no todas las regiones españolas pueden afirmar con tanta claridad en este informe de Perspectivas 2026. A pesar de un contexto global que está marcado por tensiones geopolíticas, por presión regulatoria y por un entorno económico nacional que los directivos perciben con cautela, las empresas aragonesas demuestran una capacidad notable para mirar hacia adentro con gran confianza, apoyadas en un modelo productivo diversificado, en una cultura empresarial resiliente y en un tejido económico que combina la tradición industrial con un crecimiento preso de la innovación. Así, la percepción positiva de la economía regional, la confianza en la evolución de sus propias empresas y la orientación clara hacia la mejora de la rentabilidad, la expansión y la transformación digital confirman que Aragón está entrando en una etapa en la que la competitividad se sostiene tanto en la eficiencia como en la visión estratégica. El impulso aquí de la inversión, especialmente en inteligencia artificial, nuevos productos y modernización de procesos, señala un cambio de ciclo. Las compañías ya no solo se limitan a adaptarse, sino que están construyendo las bases del crecimiento de los próximos años. Pero más allá de los indicadores, este estudio revela algo más profundo, una comunidad empresarial que está sabiendo interpretar el momento histórico en el que vivimos. Aragón entiende que el futuro pasa por reforzar el talento, por acelerar la digitalización, por consolidar cadenas de suministro más seguras y por anticiparse a riesgos que pueden condicionar su competitividad. Las empresas aragonesas no solo muestran estabilidad en el presente, sino que están tomando decisiones valientes para garantizar su posición en el mañana. El espíritu de anticipación, unido a esa capacidad de inversión y a una visión que pone la tecnología y la innovación en el centro, convierte a Aragón en un territorio especialmente preparado para liderar el desarrollo económico en un entorno incierto. Y aquí la conclusión es clara. Si el año 2025 fue un año para reforzar cimientos, 2026 será para construir. Aragón cuenta con el talento, la ambición y la determinación necesarias para hacerlo y con un tejido empresarial que ha demostrado que incluso en momentos de incertidumbre es capaz de avanzar con paso firme y seguro. Y esto sería todo por mi parte. Daré paso ahora a la entrevista donde Jorge García Costas entrevistará a Enrique Barbero y al final de esa entrevista pues me uniré junto a ellos dos y abriremos un turno de preguntas para que pregunten lo que consideren necesario. Muchas gracias. Gracias Samuel por la exposición. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de Enrique Barbero, al que aprovecho para darle las gracias. En el ecosistema empresarial de Aragón, su nombre resulta sobradamente conocido, pero sí que creo que vale la pena aportar unos pocos detalles de su currículum que marcan algunos hitos de su trayectoria, ¿no? Y que dan verdadera dimensión, sobre todo, a la relevancia de sus reflexiones y de las opiniones que
nos va a trasladar durante esta charla. Enrique es actualmente director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja. Es también, sobre todo, y para mí muy importante, miembro del comité de dirección, ¿no? Como todos sabemos, Ibercaja es el banco de referencia con mayor penetración en Aragón y cuando a los agentes económicos le llega la información de los datos macro y micro, Ibercaja ya lo sabe de primera mano, ¿no? El nivel de consumo, el nivel de inversión de las empresas, bueno, pues al final los bancos tienen esa capacidad, ¿no? También es miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Zaragoza, vicedecano del Colegio Oficial de Economistas de Aragón y yo, desde mi punto de vista, creo que merece la pena decir que tuvo la generosidad de dedicar 4 años de su vida como jefe de gabinete del consejero de Economía hace unos años y dedicar su tiempo a la política y hacer de esta tierra un sitio mejor y, sobre todo, empaparse de lo que es el tejido económico, ¿no? Gracias, Enrique, por estar con nosotros y si os parece, empezamos, ¿no? Como ha dicho Samuel, el empresariado aragonés muestra una lectura prudente de la economía española. Se la valora como regular. Sin embargo, cuando el mismo empresariado habla de Aragón, el tono cambia. La economía regional se percibe como claramente más sólida y estable, ¿no? Y, Enrique, la pregunta es, a pesar de la convulsa situación económica que tenemos ahora, ¿qué crees que tiene Aragón desde la óptica empresarial que le permite mirar 2026 con más confianza? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, Jorge, por la generosa presentación y por la invitación a todos los directivos de KPMG aquí presentes y a COE. Es un placer estar en esta casa y con tantísima gente. Creo que mi único mérito es que me llamo Enrique. El año pasado la entrevista fue a Enrique Iralagoitia, Susana, lo hizo tan bien y dijeron, pues otro Enrique para el año siguiente. Si hay algún tocayo en la sala, que se prepare, que puede que le toque el año que viene. Bueno, entrando en materia, y nos ha hecho mucho trabajo Samuel, ¿no? En su presentación inicial. ¿Por qué hay un nivel mayor de optimismo o de menor pesimismo, ¿no?, en el empresariado aragonés que en el conjunto de la economía española? Pues hay una palabra clave que es inversión. Inversión. El auténtico motor de las economías es la inversión empresarial. Está fenomenal que los datos de consumo sean buenos, que los datos de déficit público sean buenos, pero la inversión empresarial es la que tracciona de todo lo demás. Es la que genera capacidad de generar, valga la redundancia, rentas en el futuro. Y si hablamos de inversión, pues hoy viene a la mano, ¿no?, los datos de inversión extranjera directa, Javier, que habrás diseccionado seguro. A mí no me da tiempo a diseccionarlos, pero sí que he visto alguna cosilla, ¿no? Hay una cifra que es 3.387, que no es el cuponazo que tocó en Fuera, querido Samuel, el otro día, sino son los millones de euros que empresas de capital exterior han invertido en nuestra comunidad autónoma en el año 2025. Por poner un orden de dimensión, eso es el 11% de la inversión extranjera directa que ha habido en nuestro país. Sabéis que tenemos el 3% del PIB, el 3% de la población y el 10% del suelo. Pues incluso sobre el suelo tenemos una sobrerepresentación en inversión extranjera directa. Solo la Comunidad de Madrid y Cataluña tienen mayor valor absoluto. Y en porcentaje del PIB, si llevamos esas cifras a porcentaje del PIB, nosotros estamos en un 6,5% de inversión extranjera directa sobre el PIB. La segunda comunidad autónoma, que es Madrid, no llega al 5%, está en el 4,8%. Por tanto, el optimismo está fundado en datos. Dicen que el dato mata el relato, pero el dato también apoya el relato. Y este dato apoya el relato de que estamos viviendo un momento verdaderamente excepcional. Y el segundo factor yo creo que es cualitativo, es el estado de ánimo. Es el estado de ánimo. Creo que por primera vez en décadas, en muchísimos años, nos creemos nuestras capacidades. Nos creemos que estamos en un punto logístico estratégico, que tenemos tradición industrial, que tenemos un tejido empresarial familiar en la comunidad autónoma espectacular, que tenemos grandes multinacionales que están apostando por nuestra tierra y por primera vez en muchísimos años también nos estamos alineando todos, las organizaciones empresariales, las entidades financieras, el gobierno autonómico. Por tanto, ¿por qué el clima es de mayor optimismo o de menor pesimismo? Pues porque tenemos datos y tenemos un estado de ánimo que no habíamos vivido probablemente en décadas. Perfecto, gracias. Esta confianza que comentas, esta confianza interna, es clave, ¿no? Y nosotros vemos que la confianza en el futuro, en el optimismo,
es parte de los ingredientes necesarios para seguir adelante, ¿no? Es decir, no es un sentimiento el optimismo, sino que es un motor de ejecución, ¿no? Y en ese sentido vemos que el tejido empresarial aragonés se ve fuerte y con expectativas favorables. ¿En qué se traduce eso en la práctica, estas decisiones que el optimismo permite afrontar? ¿Qué decisiones suele activar una empresa cuando se siente en posición de avanzar? ¿Y cuál crees, que esta es la pregunta trampa, que la abrupta subida de precios del petróleo y de gas puede truncar estas positivas perspectivas, y qué decisiones se pueden tomar para minimizar los riesgos? Empiezo por el final. Ha dado Benito una batería de datos espectacular en la introducción, que Beatriz, que está por ahí al fondo, seguro que había sido ella quien se los había preparado. Hay que ponerlos también en contexto, ¿no? con crisis anteriores, por ejemplo la de 2022. Tenemos el petróleo alrededor de los $100 por barril, llegó a 130 y tantos en 2022. Tenemos al gas pues 4 veces por debajo del precio que alcanzó en 2022. Tenemos un dato que a mí me encanta seguir, que es el ratio VIX, el ratio de volatilidad de los mercados de capitales. Sobre el Standard & Poor's 500 es un ratio que va de 0 a 100. Si está entre 0 y 20 es que no hay percepción por parte de los inversores de riesgo. Si está cercano al 100, panic attack. Todo el mundo empieza a vender y es cuando ocurren las grandes caídas después. Bueno, pues ese indicador, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, saltó los 30 puntos, saltó el 30%. Hoy está en torno al 25%. En octubre de 2008, en el pico de ese indicador a lo largo de su historia, Lehman Brothers quiebra, recordar, en septiembre de 2008, llegó a 95 puntos de volatilidad. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con estos numerajos complementarios a los que ha dicho Benito? Que la situación no es fácil, que hay tensión en los precios y que eso va a repercutir clarísimamente. Ya sabemos cuál es la secuencia, no hay que comprar libros de historia. Con mirar la hemeroteca de 2022 y 2023 es suficiente. Subida de costes, repercusión al consumidor, subida de los precios, índices de inflación pues mayores que los que estábamos viendo ahora, que estaban en torno al 2,5% en Europa y al 3% en Estados Unidos, y eso deriva en subidas moderadas de los tipos de interés. Ese es el entorno que nos espera en los próximos meses. En función de la intensidad y de la duración de los conflictos, pues el IPC se irá al 5, al 6 o hasta los 2 dígitos que se fue en 2022 o 2023. Pero de eso se sale, lo hemos visto en estos años. Por tanto, las empresas, ¿qué creemos o qué estamos viendo que van a hacer? Pues van a extremar las precauciones como es lógico. En un entorno de incertidumbre generalizada, con estos factores añadidos, pues hay que tomar todavía con más prudencia y con más gradualidad los procesos de crecimiento. Pero avanzar es invertir. Avanzar es invertir. Y la empresa que no invierta, que detenga sus procesos de inversión, pues dejará de avanzar, dejará de ser competitiva y perderá posición en sus mercados. Por tanto, ese optimismo relativo o ese menor pesimismo de la empresa aragonesa se tiene que concretar, se tiene que seguir concretando en impulsar los procesos de inversión al ritmo que cada uno pueda, con foco en el ámbito que sea crítico para cada uno, la internacionalización, la digitalización, la eficiencia en los procesos. El ámbito es pues como las casuísticas, ¿no? muy individual. Pero no dejar de invertir. Yo creo que el mensaje es no dejar de invertir. Muy bien. En Aragón, las prioridades que marca el estudio de perspectivas en Aragón se concentran en rentabilidad, en digitalización y transformación a través de la IA y crecer en el mercado español, ¿no? Son las 3 grandes áreas que se han identificado como la agenda para el 2026, ¿no? Para una entidad como Ibercaja, estas prioridades son muy importantes también desde el relato económico, ¿no? Hablan de empresas buscando productividad, control y foco, y también de necesidades de acompañamiento, de financiación, que está íntimamente relacionado con la inversión, el asesoramiento, gestión de riesgo y transformación, ¿no? De estas prioridades, ¿cuál crees que va a marcar el desarrollo o la transformación del 2026 y demás? ¿La rentabilidad, digitalización, crecimiento, una mezcla de todo? Creo que hay una palabra que las agrupa a todas, se le decía Benito en la inauguración, que es la resiliencia. Es la resiliencia y la capacidad de adaptación.
Cuando las circunstancias cambian, decía Benito también que los business plans se actualizan diariamente, bueno, no sé si diariamente, pero semanalmente, seguro que sí. Jugar a futurólogo es imposible. Nadie sabe lo que va a pasar dentro de 6 meses, dentro de 9 meses o dentro de un año. Es auténtica futurología. Lo que hay que desarrollar es capacidades de adaptación para que venga lo que venga, tengas la respuesta relativamente preparada y en la mano. Y hay tres ámbitos fundamentales, ¿no?, para esa resiliencia, que engloban pues, esas variables que salían en la encuesta. El primero, resiliencia de mercados. Oye, si se me cae el cliente principal, ¿qué hago? Si me cierran un mercado, si suben los aranceles, y todo esto tenerlo previsto ya con antelación, porque la anticipación es fundamental. Cuando tienes el problema encima, en todos los ámbitos de la vida, también en el personal, es mucho más difícil actuar. Si lo tienes escritico, cuando luego aparece el problema, pues saca lo que has escrito y ves si tiene traslación o no. Por tanto, resiliencia de mercado. Hay que tener resiliencia de continuidad operativa. Hay que saber que a veces le das al botón y no se enciende la luz, que otras veces los proveedores que están no sé dónde, pues se interrumpen los tráficos marítimos y no pueden llegar, y tienes que tener plan B para esas contingencias. Por tanto, hay que tener también, hay que invertir también, además de la diversificación de mercados y en los planes de contingencia de mercados, en contingencia de negocio. Y luego, la tercera fuente de presión y de necesidad de resiliencia son los costes. Hay que prever que los costes de la energía, de la financiación, pueden subir, y hay mecanismos de cobertura para esas subidas. Probablemente para todos los impactos no, pero para algunos de ellos sí. Por tanto, la palabra clave en el 25, el 26, probablemente el 27, el 28 y siguientes es resiliencia, es estar preparado o tener capacidades desarrolladas de adaptación para lo que venga, porque no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Nadie podía predecir una guerra en las puertas de Europa que iba a ser breve, acordaros, iban a ser unos meses y llevamos ya 4 años y pico y ahí seguimos. Nadie podía prever una interrupción en el suministro eléctrico, nadie podía prever que íbamos a ir a la misma velocidad que en el Intercity 30 años después a Madrid, y es lo que estamos viviendo. Pues te reprogramas, sabes que el viaje cuesta 2 horas, te organizas esas 2 horas para hacer cosas, en fin, capacidad de adaptación. Es buen ejemplo el de los viajes. Yendo ya a los temas más en auge hoy en día, uno de los temas que refleja la encuesta es la necesidad de hacer uso y de aprovechar lo que es la inteligencia artificial, que es eso que hace un par de años nadie sabía, ahora ya todos sabemos un poco, usamos el Copilot, nos sorprendemos, pero bajando al terreno empresarial, la inteligencia se asocia a beneficios concretos, ¿no? A beneficios concretos de eficiencia, automatización avanzada, mejor toma de decisiones, pero la adopción real no es solo comprar tecnología, implica integrar, cambiar procesos, formar equipos, mejorar la gobernanza, y esto es un tema muy relevante. La IA ya no es un discurso, ¿no? Es inversión y productividad. ¿Dónde ves que está el salto real de las empresas en automatizar, en decidir mejor, en innovar, en hacer mejores procesos? ¿Qué están haciendo las empresas para pasar de los pilotos, que es donde nos movíamos hace unos meses, al mundo real y aprovechar todo lo que la inteligencia artificial nos puede aportar? Entonces, sin duda, Jorge, una de las corrientes o una de las megatendencias, ¿no?, que dicen ahora los modernos, que está marcando el presente y que va a marcar el futuro, la inteligencia artificial. Pero no deja de ser una tecnología, una variante de la tecnología. Por tanto, a los economistas nos gusta tanto teorizar, ¿no? La tecnología tiene que usarse para 2 cosas, básicamente. Para que mejore tu modelo operativo o para que mejore la propuesta de valor a los clientes. Todo lo demás es tirar el dinero. Esto es como lo del metaverso. No, me haré en el metaverso. Pero tú necesitas el metaverso para algo. No, pero, joder, todo el mundo tiene metaverso. No, pues la inteligencia artificial hay que utilizarla para mejorar
tu modelo operativo, es decir, tus costes, cómo haces procesos más ágiles, cómo automatizas, cómo eficientas tareas que pueden pasar a desarrollar las máquinas con supervisión humana, pero sin necesidad de intervención directa continua de personas, cómo lo aplicas en tu modelo operativo, productivo, distribución, a lo que se dedique cada uno, y luego cómo mejora la experiencia de tus clientes, cómo mejora la propuesta de valor. El resto son fuegos artificiales. Por lo tanto, lo que estamos viendo y nosotros aplicando en nuestra propia casa, los casos de uso que estamos trabajando, los primeros prototipos que estamos poniendo en real, que tengan utilidad práctica y que aporten valor a la compañía. Adornos y sobreinversiones, las justas, que no estamos para tirar dinero. La siguiente pregunta que te quería hacer era sobre el talento, pero antes de llegar ahí, y porque creo que está muy ligado, se habla mucho que la inteligencia artificial nos va a quitar muchos puestos de trabajo, que va a automatizar muchas tareas que actualmente hacen las personas, ¿no? Y haciendo una reflexión histórica de lo que es el mundo económico en los últimos 200, 300 años, hemos visto la transformación o la industrialización agraria, que liberó muchísimos trabajadores del sector agrario que pasaron a la industria. Luego hemos visto cómo décadas después la automatización o la robotización hizo que la industria fuese capaz de producir lo mismo con menos personas. ¿Estamos ahora en un verdadero problema o estamos en otra fase de la historia que nos permite convertir mano de obra de un sentido a trasladarla a otros sectores que aporten más valor a la economía? Todas las disrupciones tecnológicas, las que has comentado, y alguna más. La imprenta también es un ejemplo estupendo, ¿no? Se acabó el trabajo de los escribanos a mano y eso desarrolló un mundo editorial impensable en aquel momento. La tecnología siempre es un driver de aumento de la productividad y de la capacidad de generar valor. Esto es así. No ha habido ninguna disrupción tecnológica que en neto haya reducido empleo. Desde luego que algunas tareas en todos los sectores, también de la consultoría y la auditoría, también el financiero y muchos de los que estáis aquí representados, pues va a tener que reducir equipos y horas persona dedicadas a determinadas tareas. Pero esas horas se van a liberar para tareas de mayor valor. Y la gente que todavía, que será la mayoría, que todavía siga desarrollando tareas parecidas a las del mundo previo a la IA, va a tener un nivel de productividad muchísimo mayor. Por lo tanto, disrupciones como la inteligencia artificial lo que hacen es aumentar la capacidad humana de generar valor. No hay un escenario distópico alternativo en el que sobramos todos o vamos a tener jornadas de 15 horas semanales porque ya las máquinas van a generar el PIB necesario para sostener el estado de bienestar. Y eso creo que es auténtica ciencia ficción. Los saltos de productividad, hay algún informe, ¿no? A nivel internacional que hablan del 10, del 15% de salto de productividad general en un horizonte de 10 años con la introducción de IA. Bueno, pues esto está por ver, ¿no? Porque lo que estamos empezando a poner en marcha en las empresas son primeros casos de uso, primeros pilotos. Hay que ver cómo se consolida eso y cómo afecta en las cuentas de resultados, tanto en ampliación de la capacidad comercial como en reducción de los costes operativos, ¿no? Si sirve como ejemplo, en KPMG en el 2009 introdujimos un programa para hacer las auditorías. Bueno, pues ya dejábamos el papel físico y empezábamos el plan tecnológico. Yo veía el programa y decía, esto nos va a quitar el trabajo, porque tú ibas siguiendo el programa y... es un buen ejemplo también, sí. Y digo, jolín, el que sepa leer va a saber lo que hacer, y la verdad es que 15 años después sigue habiendo auditores, ¿no? Lo cual me tranquiliza, pero es cierto que hacemos auditorías de más calidad y en menor tiempo, ¿no? Y la visión que tenemos internamente de la inteligencia artificial es que vamos a seguir necesitando auditores que piensen, proporcionalmente va a haber más auditores de alto nivel. Alto nivel me refiero con experiencia, con conocimiento, la labor de menos valor añadida te vendrá hecha. Algunos retos que van a hacer los becarios a partir de ahora en nuestras empresas. Se abren algunos retos, sí, ¿no? Sí, no, sin duda, porque para llegar a saber tienes que haber
pasado por muchos pasos intermedios y si esos pasos intermedios los aceleras, tu nivel de conocimiento lo tienes que adquirir de otra manera. Hay, Jorge, es como cuando nos enseñaban en el instituto, ¿no? En el colegio, a hacer raíces cuadradas y hacer cosas a mano que luego no hemos vuelto a hacer. Pues al becario a lo mejor hay que pasarlo por ese proceso, al empleado en prácticas, o como está la ministra por aquí, que me perdone, como se llame ahora, habrá que pasarle por ese journey, aunque no sea necesario que lo haga, porque tiene que adquirir experiencia para poder luego, a partir de la tecnología, utilizar todas esas capacidades, ¿no? O sea, que algunos retos no menores abre este escenario, pero yo creo que no hay que dramatizarlos y que, mirando la experiencia histórica de los últimos 3.000 años, todas las disrupciones tecnológicas del tipo que hayan sido han acabado con más empleo, más generación de riqueza y más valor añadido unitario por trabajador. Más calidad de vida, que es al final lo que apostamos todos, ¿no? Bueno, en relación al talento, ¿no? Que es la palabra de moda, aparece como uno de los retos más repetidos. Uno, por la dificultad de atraer, fidelizar y capacitar a nuestros nuevos empleados, ¿no? Además, conecta con la IA, se muestra que para integrar tecnología muchas empresas están moviendo 3 palancas, que es la formación, el rediseño de roles y estrategias de fidelización y contratación de perfiles con capacidad digital. Si el talento es el gran reto, ¿qué debería estar haciendo ya las empresas para que la transformación digital no se quede sin equipo? Y ligándolo con la situación y el optimismo que tenemos en Aragón y sobre los niveles de inversión que el presidente Azcón nos va actualizando en cada comparecencia que hace, ¿no? Habla poco de ellos, ¿eh? Poco, sí, pero la verdad es que es difícil dar un número porque cada vez va aumentando, ¿no? Pero el último que he leído esta mañana hablaba de los 2 últimos años, 75.000 millones de inversión de captación. Y sobre todo que yendo a esto en el fondo es una tendencia que viene de los últimos años, ¿no? O sea, de hace más de 2 años. ¿Cómo podemos conseguir los 30.000 trabajadores que alguien ha estimado que se pueden necesitar, 30.000 trabajadores capacitados para poder aprovechar este ciclo inversor en Aragón que nos permita, bueno, pues, dar un escalón en nuestra economía en general? Pues ahí, Jorge, yo creo que es el reto, ¿no? Y salía en la encuesta también que nos exponía Samuel y sale en cualquier ámbito empresarial, ¿no? El cuello de botella principal para desarrollar actividad, para tomar decisiones, es el contexto de incertidumbre que nos rodea. Pero para llevar adelante los procesos de crecimiento y de inversión es claramente el talento, Y los números en Aragón pues son así de escalofriantes, ¿no? Si hacen falta 30.000 personas más, tenemos unos 40.000 desempleados registrados en este momento, que la fuente natural sería pues sacarlos de allí. Todos sabemos que esa población, esas 40.000 personas son de difícil empleabilidad porque hay vacantes no cubiertas en la comunidad autónoma y siguen en esa lista. Por tanto, ahí hay un primer reto, ¿no? Que el primer reto sería tratar de recualificar, de dotar de las capacidades necesarias e incentivar o desincentivar para que ese colectivo aporte una parte de la solución, ¿no? Una parte de la solución, unos cuantos miles de la solución. Otra palanca que se puede activar, que yo creo que tiene una potencia tremenda, es repatriar el talento aragonés egresado, que en los años peores de la recesión económica, de 2008 a 2013, se fueron centenares, por no decir miles, de aragoneses fuera de nuestra comunidad autónoma, fuera de España incluso, porque no había oportunidades de desarrollo profesional en el país. Ahí tenemos una comunidad de gente que hoy tiene 30, de ahí estamos tirando nosotros, nuestros procesos de crecimiento. O sea, esto no es de pitufo filósofo, esto es una realidad que en nuestra empresa estamos poniendo en marcha. Tenemos ahí una bolsa de talento que lleva 8, 10, 12 años de experiencia profesional en distintos ámbitos, tecnológico, financiero, de gestión, de innovación, etcétera, que por edad biológica pues están en proceso de formación de familia o pensando hacerlo, y que es un momento estupendo para repatriarlos aquí. Algún incentivo fiscal, por cierto, no estaría mal. Pues son bases fiscales que no están,
Por tanto, joder, si hacemos una pequeña vacación fiscal, Daniel, Javier, una pequeña vacación fiscal de 2 años, son bases fiscales sobre las que nos recaudamos. Y si se quedan aquí, luego si se van, como se suele hacer en la empresa también, si se van a los 2 años y un día, a liquidar la bonificación que se han beneficiado los 2 años anteriores. Pero algo de incentivo fiscal yo creo que vendría bien para equiparar la diferencia entre lo que están ganando en Frankfurt y lo que pueden ganar aquí en neto escurrido, que dice mi pescatera. Y vivienda. Y desarrollar vivienda para acoger a esas 30.000 personas. ¿Dónde la vamos a meter? ¿Dónde la vamos a meter? Sí, está por aquí Fernando de Ingenus, conoce el mercado inmobiliario muchísimo mejor que yo. Si pones un anuncio de alquiler o de venta y en 10 minutos está vivienda, algún incentivo fiscal y vivienda para repatriar ese talento. Y luego la inmensidad del océano. Igual que hemos sido exportadores netos de talento al resto del mundo, pues ha tocado la hora de invertir la balanza por cuenta corriente de personas y que venga gente del resto del país, del resto de países de la UE y del resto del mundo a vivir en Aragón, porque si no, moriremos de éxito. Tendremos muchísimas vacantes que no se cubrirán y ya sabemos lo que ocurre en las empresas. Si hago la fase 1 y tengo muchísimas dificultades para contratar personal y ponerla en operación, la fase 2 o la dilato o me busco otra ubicación donde ceteris paribus todo lo demás tenga más disponibilidad de talento. Por tanto, este es un reto y hay bastantes palancas para poder activar, para poder tocar, creo yo, y responder pues, en el plazo de esos 8 o 10 años, ¿no?, en el que se materializarán, según los primeros estudios que ha habido, ese incremento de necesidad de trabajadores de unas 30.000 personas. Tenemos tiempo, pero no nos podemos dormir porque si no, el círculo virtuoso de inversión atrae más inversión, atrae talento. En algún momento la noria se parará, se nos saldrá la cadena y las bicicletas sin cadena no circulan. Te cojo la idea de la vivienda, ¿no? Me viene a la cabeza cuando, bueno, es bastante reciente las dificultades que tenía los promotores chinos de CATL, de la fábrica de baterías, para poder alojar a todos los chinos que venían a ayudar al montaje de la planta, ¿no? Y de hecho es un tema que está hoy en día encima de la mesa. Yo, adicional a la vivienda, yo pondría en valor la necesidad de hacer Aragón una tierra atractiva para que la gente quiera venir. O sea, yo creo que somos una comunidad simpática, que la gente en el resto de España y los que nos conocen en Europa nos valoran bien, pero tenemos que hacer la tierra atractiva, ¿no? La vivienda es fundamental, pero también todo lo que, y fuera del mundo empresarial, todo lo que una persona busca cuando se va a vivir a una ciudad, no su propio trabajo, sino proyección para su familia, salud y sanidad, colegios, educación. O sea, ¿cómo ves a Zaragoza en estos aspectos para atraer talento? Pues primero coincidir contigo, Jorge, que son fundamentales, son fundamentales. Y bueno, está aquí Antonio Cobo también, presidente del think tank, durante muchísimos años primer directivo de General Motors, lo sabe también muchísimo mejor que yo. Todas las multinacionales, todas las empresas de capital familiar que estáis aquí magníficamente representadas, invertís en vuestra tierra. El que viene de fuera, uno de los aspectos que busca es ese. Oye, ¿qué actividad de ocio incluso, ¿no?, y cultural? Que Zaragoza, sobre todo, ¿no?, está también avanzando en ese ámbito. ¿Qué posibilidades educativas hay? Porque si mando a un directivo, a un grupo de directivos allí y no hay colegio bilingüe en alemán, chino, francés, inglés, pues bilingüe de calidad y que además tenga cierta homologación internacional, porque como luego se va a ir a otro lado, va a ser una de las condiciones que ponga para venir, ¿no? Todas esas condiciones, digamos, de contexto son tremendamente importantes. Que haya, pues eso, actividad cultural en la ciudad, que haya espectáculos de nivel, que haya conciertos, que haya vida, para que a la gente le apetezca venir aquí. Y luego atributos que tenemos, ponerlos más en valor. O sea, que es que el que viene aquí está esquiando en hora y media o en 2 y media, si se va a hacer leer. El sábado está esquiando y ha cenado en su lugar de destino. Que si se quiere ir a la playa en verano está a 2 horas o a 2 horas y media o a 3, como mucho, en función del destino que elija. Todo eso son activos que son tremendamente importantes cuando vas a captar. Y no estamos solos en el mundo de la captación del talento. Hay ciudades españolas como Málaga
que esto lo están haciendo magníficamente, ¿no? Están generando una propuesta de valor al trabajador, sea nómada digital o sea estable, permanente, le están dando una propuesta de valor integral, vivienda, fiscalidad y todos estos aspectos complementarios para acabar de convencerle, porque el talento tiene más capacidad de negociación que nunca y de elección, y se mueve con los pies, como decía el Tibut, aquel que hacía los estudios de fiscalidad, que decía que las bases fiscales se mueven con los pies, que votan con B, no con V. Pues esto es lo mismo, ¿no? La capacidad de elección que tienen en entornos europeos. Tenemos otra oportunidad. Es triste no hacer de la necesidad virtud, pero hay destinos que ahora mismo su situación geopolítica y de seguridad no es la más boyante y que estaban atrayendo talento internacional y que tienen mucho talento español allí, que puede ser una buena ocasión para repatriar o para atraer desde otros sitios. Y hablo pues de los destinos que todos os estáis imaginando, Dubái, Doha, etcétera. Hay que ver qué oportunidades te abre el entorno, y en este momento tenemos en Aragón unas posibilidades de armar una propuesta de valor completa para los residentes, que seguro que Javier la incluye en sus presentaciones de Aragón Exterior a cualquier inversor interesado en venir a la comunidad autónoma, como probablemente nunca en la historia. Has mencionado Málaga. Mi mujer es de Málaga, o su familia toda es de Málaga, y en casa tenemos esa disyuntiva de qué territorio lo está haciendo mejor. Sí, porque de fútbol no habléis, ¿eh? No. No, somos optimistas, no. Y es cierto que uno de los problemas que está teniendo ya Málaga, que han hecho muy bien las cosas, es el precio de la vivienda, que les está impidiendo captar más gente, siendo que tienen un tiempo, un clima fantástico, ¿no? Y nosotros acabamos de refichar a una compañera que estaba en KPMG en Dubái, la hemos vuelto a traer y lleva un mes trabajando con nosotros, independientemente de la situación actual, pero bueno, es cierto que vamos repatriando talento, ¿no? Luego, uno de los temas que también hemos hablado hemos hablado de las inversiones, hemos hablado del momento de optimismo del sector empresarial en Aragón, y lo que yo veo que estamos en un entorno muy diverso en el sentido de sectores diferentes. Estamos hablando de logística, que tradicionalmente era un sector bueno en Aragón y que creo que ahora se está potenciando. Estamos hablando de automoción, estamos hablando de energía y de tecnología, que ahora parece que van de la mano, pero que siempre han sido dos sectores separados, ¿no? El agroalimentario, el turismo. Y además lo vinculo también con la calidad de vida que has dicho, ¿no? La logística o la situación donde estamos permite que tenemos 2 horas para ir al Pirineo, 2 horas para ir a la playa, pero 2 horas para ver una obra de teatro top o una ópera en Madrid o en cualquier cosa, ¿no? Nos falta el aeropuerto, ahí sí que tenemos que trabajar, pero bueno. Ahí nos gana Málaga también. Sí. No lo diré en casa. En el fondo, todo lo que hablamos tiene que generar, y esto es un tema que es más político, pero el objetivo no es generar mayor renta, no es generar mayor nivel de empresa, sino el objetivo es generar mayor renta per cápita o mayor bienestar social, ¿no? Porque en España, que últimamente presumimos del crecimiento, pero nos llega mucha más gente, con lo cual la renta per cápita nos está cayendo, ¿no? Con lo cual yo creo que esto es otro tema que es parte importante para captar el talento, ¿no? Que mejore la vida de las personas. Bueno, entre los riesgos del negocio de Aragón, o sea, son todo oportunidades, pero también tenemos riesgos. Uno que más se destaca en la encuesta es la pérdida de competitividad, la presión de los costes energéticos, materias primas y las tensiones geopolíticas. La verdad es que el tema energético ahora parece que está muy en auge por la guerra de Irán, pero en el fondo llevamos unos años que nos va avisando la energía, ¿no? El coste de la energía. Y luego hablamos la verdad es que hablamos de la situación actual, pero la situación actual es la que venimos teniendo en los últimos años, ¿no? En el 20 tuvimos el COVID, en el 21 la recuperación de la economía que produjo pues esas tensiones de falta de suministro, rotura de las cadenas de suministro, precios de la energía muy elevados. Luego vino en el 2022 la guerra de Ucrania.
En el 23 empezaron con Gaza. En el 25, en abril, estábamos en la presentación de este informe, estábamos en el tema de los aranceles, que parecía que se nos iba a caer la economía en el mundo. Ahora estamos con Irán, ¿no? O sea, esto es la nueva realidad, ¿no? Y todos estos temas tienen un impacto relevante en los costes, en la energía y en la competitividad de nuestras empresas, ¿no? Por eso, cuando hablamos de pérdida de competitividad, ¿qué hay detrás? O sea, costes, mercado, regulación, aleatoriedad. O sea, igual simplemente es que no somos capaces de predecir y tenemos que ser mucho más flexiones. ¿Qué 3 decisiones verías más urgentes para brindar nuestra competitividad en el futuro? Si me permites, Jorge, vuelvo a hacer un comentario de los sectores y abordamos Claro. esta. Que es importante, creo que subrayarlo también, ¿no? Las inversiones de los centros de datos son las principales en volumen, pero está habiendo inversión y desarrollo en todos los sectores, en el químico, en el papel, en el de logística, en el de automoción, que está por aquí Jorge también. Está habiendo desarrollo en muchos sectores. O sea, hay una concentración cuantitativa en el de centros de datos, que es el que mayor volumen de millones de euros está concentrando y el que explica una parte principal, ¿no?, de esos 3.300 millones de inversión extranjera directa, pero en Aragón estáis tirando muchos sectores a la vez. Y eso está fenomenal, que haya diversificación de sectores, porque cuando alguno pase una temporada un poco peor, pues hay otros que seguro que pasan una temporada mejor. En cuanto a competitividad y a energía, yo de energía, hablar delante de ti de energía me da verdadero apuro, entonces voy a hablar de lo que sé, algo más que es de competitividad. A ver, la competitividad se forma, es como una cebolla con 2 capas. La capa interna de las empresas, que es la productividad, y yo creo que ahí estamos a niveles comparables con cualquier tejido empresarial de cualquier rincón de Europa o del mundo, porque superamos una recesión que nos dejó a todas las empresas sin un gramo de grasa, optimizado hasta el último proceso, optimizado hasta el último recurso en cuanto a productividad, y con un desarrollo de negocio internacional espectacular. Pasamos de tener menos del 20% del PIB en mercados exteriores a tener más del 30% del PIB de manera sostenida en mercados exteriores. Y no solo en el ámbito industrial, sino en el ámbito de los servicios también, de ingeniería, de formación. Veo ahí a los amigos de CESTE, que gran parte de su negocio es internacional también. Por lo tanto, la primera capa de la cebolla, que es la productividad interna de las empresas, que es poner a rendir al máximo posible los recursos que tienes dentro de una compañía, ahí estamos ya rondando la matrícula de honor. Es difícil optimizar más esa primera capa. Y la segunda capa es la que nos rodea. La regulación, la fiscalidad, el resto de cuestiones que no dependen ya del tejido empresarial, sino que dependen, pues, de los distintos estamentos que nos regulan, ¿no?, desde la Comisión Europea y el Parlamento a pues el último municipio que te tiene que dar el último permiso de obra para hacer una ampliación o para instalar. Y ahí hay algunos datos demoledores, ¿no? Estamos en COE. COE hace un estudio todos los años en el que, a nivel nacional, que cuantifica el número de páginas del BOE que contienen normas que afectan a las empresas. ¿Sabéis cuál es la cifra de páginas? 1,3 millones de páginas, el mismo número que habitantes tiene Aragón. Si las pusiéramos en fila, ahora con esto la sostenibilidad no se puede imprimir, sería una tragedia imprimir el 1.300.000 páginas. Serían 47,5 kilómetros. Imaginaos de aquí a la Almunia, salir por plaza, todo lleno de folios. Pues eso es lo que en letra pequeñita, eso es lo que las empresas de todos los tamaños, la pequeñita empresa que está manteniendo un centro multiservicios en la provincia de Teruel, que se refería a Benito en la inauguración, o la multinacional o la empresa de capital aragonés más grande, afrontan ese reto de leer o que pagar para que alguien lea y les interprete ese 1.300.000 páginas. Por tanto, en regulación, hay muchísimo que andar. Y no lo digo yo, que eso no tiene trascendencia, lo dice un tal Mario Draghi, lo dice un tal Enrico Letta en sus informes, lo dicen de manera clara.
uno de los grandes retos que tiene Europa para recuperar competitividad frente a Estados Unidos y frente a Asia y frente a otros bloques económicos es reducir, es simplificar la normativa. Hemos hablado antes de IA y hay un ejemplo paradigmático, ¿no? ¿De dónde son las grandes empresas internacionales que están desarrollando las aplicaciones que todos llevamos de inteligencia artificial? Algunas chinas Y Estados Unidos. y algunas americanas. No hay ninguna europea. ¿Cuál ha sido el primer bloque económico que ha regulado la inteligencia artificial? Europa. Hay gente que no está de acuerdo, ¿no?, en el tópico este de que los Estados Unidos innovan, los asiáticos fabrican y los europeos regulamos. Pero chicos, que los datos son, son tozudos, ¿no? Ni una sola empresa desarrolladora de estas soluciones y somos los primeros que regulamos el uso, los niveles de desarrollo, la ética, Por tanto, en regulación tenemos un camino para simplificar. Porque al final la regulación son costes. La regulación son costes. El cumplimiento o lo haces literal, que es cumplo y miento, o si lo haces de verdad, si haces cumplimiento, toda la palabra seguida, son costes. Y si tu competidor del otro lado del Atlántico, del otro lado del Pacífico, no tiene esos costes, pues va a ser más competitivo que tú. Es que esto es de primero de introducción a la economía. Por tanto, en regulación sí que hay recorrido para aligerar. Velando por el cumplimiento igual, O sea, velando por el cumplimiento igual. Se trata de reducir el número de normas, de no solapar, no se trata de que esto sea la ley de la selva, de que cada uno haga lo que le dé la gana en el ámbito energético, en el ámbito laboral o en el ámbito financiero. No. La regulación, decía un conocido economista, que no se mide a peso, se mide por eficacia. Si consigue los resultados que persigue, no a peso. Por tanto, en regulaciones. Y en energía tenemos pues distintos problemas y pues eso, yo creo que lo puedes complementar. Esta te la preguntaría yo a ti. En energía tenemos distintos problemas, ¿no? El del coste, el de la autonomía. Hay otro concepto, ¿no?, en Europa que también lo refleja Draghi y Letta en sus informes, que es el de la autonomía. Autonomía en todos los sentidos. Autonomía financiera, autonomía de aprovisionamientos y autonomía energética también. Tenemos que tener autonomía energética y petróleo y poco en el ámbito de la Unión Europea. Pues joder, tenemos otras fuentes de generación de energía que tenemos que trabajar mucho más. En resumen, productividad dentro de las empresas muy optimizada, en nuestra opinión, y toda la capa que rodea para llegar a la competitividad total de las empresas, pues con recorrido de mejora, ¿no? Y con cosas que se pueden hacer y que están en los informes de Draghi y Letta y en 40.000 análisis que hay. O sea, la fase de análisis yo creo que la tenemos ya superada y muy clara. Viene la fase de ejecución, ¿no?, de tomar medidas. Y si no, pues acabaremos siendo un balneario estupendo para los turistas y no tendremos actividad industrial y eso es lo que puede llegar a ocurrir. Es curioso porque todo el mundo lo sabe, Draghi lo menciona, pero nos cuesta mucho hacer los cambios, ¿no? Milei, uno de sus objetivos era, no sé si cada día de su mandato, quitar mil páginas, también lo miden en Argentina por páginas reguladas, cada día quitar 1000 páginas de regulación y lo hizo, o sea, y desreguló mucho y les fue bien. O sea, luego la vida es larga, les tiene que seguir yendo bien, ¿no? Pero ahí siempre hay un motor que es el estrés de una situación. ¿Cuándo por primera vez todos los estados europeos emiten deuda de manera sindicada y conjunta para evitar dispersión de las primas de riesgo, para evitar excesivo coste? Cuando el COVID. En el COVID. O sea, tiene que venir un elemento externo. ¿Cuándo España toma medidas de ajuste en el año 2010-2011? Pues cuando se secan los mercados internacionales y cuando te viene un dinero para rescatar al sector bancario con un MOU, Memorandum of Understanding, que recoge una serie de medidas que tienes que tomar. Tiene que haber algún elemento externo. Y en este momento hay elementos externos suficientes de inestabilidad geopolítica, militar, de amenazas y de realidades, ¿no? De subir aranceles, de desanimar a las empresas estadounidenses de invertir en Europa para que, pues como hicimos estupendamente con los eurobonos en el 2020, podamos hacer actuaciones de este tipo conjuntas, ¿no? Sí, pero es curioso que Europa ha querido desregular o bajar el nivel de regulación en temas de sostenibilidad y demás, y lo hizo,
pero de una manera tan ineficiente que lo que ha creado ha sido más incertidumbre. Dijo que lo iba a rebajar sin que España hubiese adoptado todavía la directiva antigua, no se sabía cómo iba a quedar y en el fondo la incertidumbre siempre crea inquietud, falta de competitividad y sobre todo falta de seguridad, ¿no? Y luego el tema regulatorio yo lo veo como decía Benito antes, es como el SMI. Cuando tú incrementas el SMI, sobre todo lo que castigas es a las empresas pequeñas, ¿no? Que al final es el tejido más importante de todo lo que es nuestra economía. Y cuando tú regulas, quien tiene más dificultad de cumplir es el pequeño empresario, ¿no? Que se tiene que debatir en cerrar la persiana porque con todos estos requerimientos es imposible, o decir que cumplo y nadar allí entre dos aguas, que no está bien, no da seguridad, pero hay veces que no hay más alternativa, ¿no? Bueno, volviendo un poco al entorno geopolítico y además teniendo en cuenta que Ibercaja cumple este año 150 años, la verdad es que no se nos dan, por otra parte. No, o sea, no recuerdo cómo era el mundo hace 150 años, pero creo que era muy diferente al actual, ¿no? O sea, Ibercaja ha sido capaz de ir adaptándose a los tiempos y además para los de aquí es un orgullo saber que Ibercaja es una entidad que hizo los deberes, vamos, en el 800 y en los 900, no lo sé muy bien, pero los haría bien porque ha llegado donde está. Pero en los tiempos recientes del 2010, 2012, bueno, pues una entidad que venía con los deberes hechos y que con la crisis que hubo monetaria y económica, bueno, pues tenía unos fondos solventes, unos procesos adecuados y no necesitó más ayuda que la que prestó a otras entidades para poder integrarlas en Ibercaja, ¿no? Esto que Ibercaja ha sabido hacer en estos 150 años y que la sitúa ahora como uno de los bancos más importantes no solo de Aragón, sino también de España, ¿qué ha hecho Ibercaja que puedan hacer las empresas para adaptarse a los tiempos, para poder, en esta situación de incertidumbre total, que cada año tenemos una sorpresa? ¿Qué lecciones, aparte de la perdurabilidad que nos muestra Ibercaja, qué lecciones nos da Ibercaja al resto? Pues 150 años es una auténtica barbaridad y han pasado catástrofes de todo tipo, ¿no? Y seguimos siendo el banco aragonés más grande del mundo, 150 años después. Está por ahí David, que es el director general de la Caja Rural de Teruel, que es la entidad financiera de Teruel más grande del mundo también. Por tanto, en 150 años te pasan calamidades de todo tipo. Un comentario antes en cuanto a lo que decías, ¿no? del cambio. Las esencias no cambian. Una lectura a nuestros estatutos, hablamos también de simplificación administrativa, nuestra entidad empieza la tramitación, y tenemos aquí a Félix Longas también, que se sabe la historia mejor que yo, empieza la tramitación en 1873 y hasta el 76 no se puede empezar a operar. O sea, 3 añitos, cuando ahora decimos que al emprendedor le cuesta... Bueno, entonces costaba 3 añitos montar una entidad bancaria. Mencionabas a Félix, pero él no estaba, ¿no? Él no estaba. Es el Jordi Hurtado, la economía aragonesa, pero entonces no estaba. 1876, estatutos constituyentes. Hablaban de lo siguiente, literalmente: vertebrar el territorio. Hoy se dice España vacía o vaciada, o cada uno lo decimos de una manera. Hablaban de ayudar a los colectivos vulnerables y con dificultades de inserción social. ¿Nos suena eso 150 años después? Hablaba de respeto al entorno, del entorno natural en el que se desarrolla la actividad financiera. Y hablaba de desarrollar filantropía con el excedente económico que se obtuviera de la actividad financiera. RSC, sostenibilidad, llamémosle X. Cuidado, porque todo ha cambiado una barbaridad. En aquel momento, pues, los préstamos eran de lo que eran, los desarrollos inmobiliarios eran lo que eran, las empresas eran lo que eran, pero la esencia 150 años después no se ha perdido. Y eso conecta con la primera de las ideas, el propósito. O sea, tener muy claro el propósito. No es una frase cursi que nos inventamos, ¿no? Tener el propósito empresarial de para qué ha nacido mi empresa y qué quiere hacer en el presente y en el futuro. Esa es una de las primeras variables. Quien no tiene propósito, si el único propósito es ser el más grande de mi sector, crecer más que el de al lado, es más difícil cumplir tantísimos años que si tienes muy claro el propósito. Otro segundo atributo muy aragonés es el de la prudencia. Quien quiere crecer
muy rápido, pues tiene más posibilidades de pegarse un resbalón que quien quiere crecer de una manera más gradual, más basada en fondos propios. El presidente de nuestra fundación, Amado Franco, siempre dice escalón rellano, escalón rellano. Es muy gráfica la expresión. Quien está intentando subir todo el día escalones, el riesgo de tropiezo es mayor. Por tanto, prudencia. Foco en el cliente. Sea quien sea el cliente en cada momento y cambie como cambie el cliente en cada momento, pero tener foco en el cliente creo que es otra de las variables clave que no hay que perder. Y cuarto punto, capacidad de adaptación. Capacidad de adaptación para cualquier circunstancia que te pueda ofrecer el entorno, poder superarla, porque en 150 años pues eso, acaecen guerras mundiales, guerras civiles, procesos de recesión, cambios tecnológicos, y si no tienes capacidad de adaptación, pues es muy difícil que puedas superarlos todos. Muy bien. Una última pregunta. Estaba con trampa. Tenemos aquí a miembros del Gobierno y en particular agradecemos a la vicepresidenta que ha llegado. Hemos hablado del optimismo que hay en Aragón, el camino bueno que nos queda por delante. Hemos hablado de la necesidad de inversión, lo tenemos ahí, hay que trabajar en ello. Pero si tuviésemos que dejar un mensaje al empresariado, por un lado, y al poder político, que además estamos en un momento donde se está negociando un acuerdo político para los próximos 4 años, ¿qué le pediríamos al empresariado y al poder político para que este camino esperanzador se materialice y dentro de 5 años estemos mucho mejor de lo que estamos ahora? Pues al empresariado, Jorge, y siguiendo con lo que hemos comentado en el diálogo, resiliencia y pa'lante. O sea, resiliencia y a seguir con los procesos de inversión, a modularlos en función de las circunstancias, pero a seguir. Es que no hay otra. Todo proyecto que no crece, decrece, y todo proyecto que no se fortalece, se debilita. Por tanto, ánimo inversor y continuar con el camino. Y a los representantes políticos, pues, Mar, vicepresidenta, pediros un marco de estabilidad. Un marco de estabilidad. Con reglas del juego es muchísimo más fácil desarrollar los negocios. Con reglas del juego que cambian o que son inestables, pues es más complicado. Y Aragón ha sido, es y seguro que va a ser un territorio pues que marca la diferencia en materia de estabilidad. Es uno de los factores. Hemos estado repasando a lo largo de la mañana las perspectivas, ¿no?, del empresariado en la región, los volúmenes de inversión. Hemos hablado de las cifras de inversión extranjera directa conocidas ayer. Todo eso se ha fraguado en parte, entre otros activos, ubicación, capacidad de generación de renovables, pero un activo decisivo que en realidad son dos subactivos, es el de la estabilidad institucional, política, el diálogo social, que es ejemplar también en nuestra comunidad autónoma, y el alineamiento, pues, entre el sector público y el sector privado. Hay ejemplos muchísimos de colaboración público-privada en nuestra comunidad autónoma en las últimas décadas, que además da igual el tipo de gobierno que haya habido en cada momento. El gobierno que ha sucedido al anterior ha seguido impulsando esos proyectos, La Nieve, Plaza, etcétera, etcétera. Por tanto, estabilidad. Y aprovechando que está la vicepresidenta aquí, sí que os pediría a todos un fortísimo aplauso para ella por el trabajazo que ha hecho durante estos 2 años y medio, Mar. Creo que te lo tienes muy merecido. Bueno, si os parece, para terminar, gracias, Enrique, por tu visión, tus respuestas y tus explicaciones. Abrimos un turno de preguntas. Si alguien tiene algún... sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la jornada, a la COE, a Ibercaja, a KPMG, a todos los colaboradores, que ha sido una jornada fabulosa. Yo, al hilo de las contestaciones de Enrique en la entrevista, que ha pedido una reducción fiscal en el IRPF para atraer talento, me gustaría cuál es la opinión de la mesa acerca de que para mantener el talento y ser más competitivos con otras autonomías, teníamos que tener aquí una reducción drástica en los impuestos cedidos, véase patrimonio, véase sucesiones y otros. Lo digo porque otras autonomías están mucho más avanzadas que nosotros. Véase en Madrid, véase en Murcia, Valencia,
Galicia, Castilla y León. ¿Qué opináis? Gracias. Y bueno, y para mantener el tejido empresarial, por supuesto. Todos sabemos empresarios que han salido aquí corriendo, al menos a título individual. Muchas gracias. A ver, yo soy liberal y creo en Adam Smith y que el tamaño del Estado tiene que ser cuanto menor, mejor, en la medida que no sea capaz, la mano invisible de gestionar o buscar el equilibrio. Los servicios públicos hay que pagarlos y se necesita un Estado. Estamos en una tendencia de reducción de impuestos. Lo que pasa que nos movemos en el entorno que nos movemos. Yo creo que bajar los impuestos es bueno, mejorar la eficiencia de los servicios públicos es bueno, y yo entiendo que es parte de la tendencia hacia donde vamos, pero con el compromiso de mantener los servicios públicos que requieren fondos importantes. Al final, los servicios públicos cuestan lo que cuesta y los impuestos es como los pagas, o sea, con unos o con otros. Por completar lo que dice Jorge, la autonomía fiscal de cualquier comunidad está muy conectada también con el sistema de financiación autonómico. Hay que prestar una serie de servicios de estado de bienestar y si no tienes una cobertura suficiente de las transferencias que hace el Estado a las comunidades autónomas, pues también es más complicado reducir los tramos autonómicos o los impuestos cedidos de la tributación, ¿no? Por tanto, hay que tener una visión un poco de conjunto, ¿no? De las necesidades de gasto obligatorias y de las posibilidades de ingreso que tiene cada comunidad autónoma, que son diferentes. Ya sabemos que el factor territorio pesa menos que el factor población y en el coste de provisión de los servicios públicos ocurre al revés. Cuanta más población concentrada tengo, pues un hospital para una ciudad de 500.000 habitantes es infinitamente más barato que tener un hospital para una ciudad de 15.000 habitantes. Esto es así. Si el sistema de financiación autonómico no recoge esa casuística, las comunidades, como es el caso de Aragón, 10% de suelo, 3% de la población que tienen un desequilibrio, ¿no? en cuanto a densidad de población, pues lo tienen más difícil para poder reducir impuestos, siendo totalmente deseable esa reducción de impuestos para atraer talento, para mantener tejido empresarial y para atraer inversión. Yo, por complementar pues lo que comenta Jorge y Enrique, decir también que estamos en un momento excelente, pues tanto para impulsar con inteligencia artificial e innovación esa eficiencia del sector público y también de forma paralela con todas estas grandes inversiones que vienen, que seguramente pues traerán un incremento en la recaudación tributaria y es un momento idóneo pues para acometer pues estas cuestiones que planteabas. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias por recordarnos que estamos mucho mejor que en el 2022, donde el precio del gas rondó los 300 euros y es verdad que ahora solamente ha subido a 50 euros. Pero a mí hay una cosa que me preocupa, que es la disponibilidad energética. Tuve la ocasión de estar el martes hablando con un CEO de una petroquímica española y me hizo un comentario que no me permitió dormir muy bien esa noche, diciendo que los últimos barcos que pasaron por el estrecho de Hormuz están llegando a Europa esta semana y que a partir de la semana que viene ya no hay barcos. Entonces no estamos hablando de precio, estamos hablando de disponibilidad y empiezan a mencionarse la palabra razonamiento. Por supuesto habrá actividades básicas como alimentación, sectores de alimentación, ¿no? Pero hablaban de restricciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues que ojalá no llegue, porque las subidas de precios pues las vas trasladando en la cadena de insumos y si hay capacidad. No hemos hablado mucho de la situación del consumidor final, ¿no? de los hogares, que es relativamente buena en toda Europa y en España en particular. O sea que hay recorrido para, como se hizo en el 22 y el 23, para subir algo los precios, porque hay capacidad, hay renta disponible para poder asumir, a regañadientes y quejándonos, porque nos quejaremos luego como consumidores hasta el infinito, pero hay cierta capacidad de trasladar subidas de precios en la cadena, como se hizo en 2022 y en 2023. Si hay disrupción de suministro, entonces hablamos de otra cosa. Entonces hay que echar 2 años para atrás. Entonces estamos en un escenario más parecido al de 2020-2021, del
del que también salimos y también salimos relativamente rápido, pero no tan rápido como del de 2022-2023. Por tanto, ese riesgo que existe, que no sé qué probabilidad asignarle, pero ese nos lleva al escenario de 2020-2021, que lo decía Jorge antes, con esas interrupciones de cadenas de suministros, con ese te entregó el coche dentro de un año porque no tengo visibilidad de... Y ese escenario para la actividad empresarial y para el desenvolvimiento de la economía es más duro que el escenario de subidas de precios, traslación de esas subidas de precios, subida de tipos de interés, que estamos con el Euribor en el 2,75, que lo que anuncia es la tormenta, es como Santa Bárbara, sale y llueve después, pues anuncia subidas de tipos de interés moderadas. Por el momento, recordar también, por poner otro dato en comparación con el 22, el Euribor en el 22-23 subió al 4 y pico. Estamos en el 2,75 todavía hoy. Pero ese escenario sí tiene un nivel de severidad, digamos, mayor que el de la subida de precios, desde luego que sí. Y luego, estos son las decisiones energéticas, son a largo plazo, no se puede cambiar el modelo a corto plazo. Estamos cambiando. Hace 5 años éramos renovables, sí, o sea, y claro, todo el mundo dice sí. Cuando luego le pones el coste, entonces ya la gente ya no es tan pro renovables, ¿no? Y hablo de renovables, que es evidente, pero luego está también de la nuclear. La nuclear tuvo un momento muy malo, parecía que era, bueno, Fukushima. El otro día, por curiosidad, busqué porque lo había oído. Fukushima, que es el último gran accidente nuclear. No sé si sabéis cuántas personas murieron por radiación radiactiva. 0. Por la ola, 20.000, pero por radiación, 0. Y por trasladar a la gente, hubo accidentes y más, 2.000 personas, pero murieron por el traslado, no por radiación, ¿no? O sea, Europa está volviendo a la energía nuclear. La energía nuclear automáticamente lo que te hace es reducir la dependencia del gas. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos todavía que no queremos o todavía no nos hemos dado cuenta que es bueno para la población alargar la energía nuclear, pero son decisiones muy a largo plazo. O sea, pero esto es parte del juego, parte de los avisos que el mundo nos da para ir tomando decisiones. Lo que pasa que estamos en medio de la tormenta, ¿no? O sea, ahora está a 50. Quizá no sea el mejor momento para ver cómo va a quedar la cosa, pero sí que tenemos que guardarnos estos momentos para saber que vuelven, o sea, que los momentos vuelven. En cualquier caso, pues eso, el conflicto del Golfo ha provocado pues un shock importante de suministro, también en cuanto al gas natural licuado que se importa desde Qatar y en cualquier caso habrá que ver la duración del conflicto, es lo que determinará pues, que se alarguen más o menos las consecuencias. Esperemos que se resuelvan en el corto plazo. ¿Una pregunta más? Bueno, pues tenemos el honor, la suerte de tener a la vicepresidenta, a la que agradezco su presencia y que clausure la sesión. Bueno, pues en primer lugar dar la bienvenida, como no puede ser de otra manera, otra vez a esta casa a nuestra vicepresidenta Mar Vaquero. Unirme a las palabras que le ha dedicado Enrique, porque durante todo este tiempo del mandato, pues la verdad que la vicepresidenta ha estado siempre dispuesta a todos los llamamientos que hemos hecho desde COE y a estar disponible en cada una de las iniciativas que hemos llevado a cabo. Por lo tanto, Mar, muchísimas gracias, no solamente por tu disponibilidad, sino también por tu capacidad de trabajo, que ha quedado evidentemente demostrada y que, como ya tuve la ocasión de decirte en Huesca, con motivo del nombramiento de la nueva presidenta de CEOS, Cepime Huesca, pues quiero aprovechar pues, para reiterar que estamos seguros que brillarás también en cualquiera de las nuevas responsabilidades que nos depare el futuro. Hoy no te vamos a preguntar cómo van las negociaciones, porque no te vamos a comprometer. Ya dijo el presidente recientemente que para que el resultado sea positivo, lo mejor es hablar poco de ellas. Nosotros sí que desde esta casa pues lo que hemos defendido siempre es que no entendemos que cuando alguien tiene vocación política y de alguna forma
consigue el apoyo de la ciudadanía, que es el acto de mayor confianza que pueden tener sobre ti, que no lo utilices, pues lógicamente, para tener y poner por delante el interés general y el interés colectivo desde el primer momento. Y, por lo tanto, nosotros lo único que decimos desde COE es que vamos tarde. O sea, que cualquier día que no conformemos gobierno no nos beneficia al interés general y, por lo tanto, nuestra comunidad, si me permites, y dado mi gremio, había alcanzado una velocidad de Ferrari en los últimos tiempos y lo que no tenemos que hacer es que este retraso nos conlleve pues una reducción de esa velocidad y, por lo tanto, nuestra disponibilidad a ayudar en todo lo que sea necesario pues para que, por el interés general, de nuevo, ese acuerdo se cierre cuanto antes y tengamos conformado un gobierno que continúe la senda que habéis marcado durante estos 2 años, donde creo que los números hablan por sí solos, no es una opinión. Han sido 2 años excelentes, donde Aragón ha conseguido no solamente crecer, no solamente fortalecerse, sino además construir un futuro esperanzador, un futuro muy positivo para todos. Y, bueno, el futuro también tiene que ser realista y entonces aprovecho solamente, si me permites, antes de darte la palabra, para agradecer una vez más a KPMG por estas perspectivas 2026 que celebra con nosotros. Agradecer también, como no puede ser de otra manera, siempre también la participación y colaboración de Ibercaja Banco, en este caso el primer banco español aragonés, y eso es una realidad que nosotros también destacamos y agradecemos permanentemente la colaboración que tiene con nosotros y, sobre todo, pues a Enrique Barbero su claridad de exposición y su claridad de contundencia a la hora de traspasar los mensajes. Nosotros, evidentemente, tenemos siempre un espíritu optimista, tenemos un espíritu resiliente, pero en la jornada ha quedado evidentemente claro que tenemos una realidad que también tenemos que vivir y en las que nuestras empresas tienen la necesidad y la obligación de reaccionar inmediatamente. Por lo tanto, el optimismo es contenido, tenemos una serie de impactos derivados del conflicto bélico que son una realidad, que tenemos que estar afrontando en el día a día de nuestras empresas y que, por desgracia, es inevitable que nosotros absorbamos y no traslademos a la cadena de valor, ¿no? Y eso, consecuentemente, como es transversal y está siendo pues, de forma generalizada, acabará impactando, como no puede ser de otra manera, en la inflación y, consecuentemente, en la disponibilidad económica de nuestra ciudadanía, que, como bien ha dicho Enrique, pues se encuentra en una situación positiva, pero que evidentemente no es infinita. Y si el conflicto se estira en el tiempo, se alarga en el tiempo, pues al final produce un desgaste inevitable. Con esto te hago una introducción mínima de lo que hemos hablado hoy y hemos discutido en esta jornada y te agradezco y te reitero una vez más nuestro agradecimiento por tu presencia, por tu apoyo y por tu buen trabajo. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Pues buenos días, es un placer estar otra vez aquí, querido presidente de COE, también Enrique Barbero, y muchísimas gracias a los dos por esas maravillosas palabras tan cariñosas. Desde luego que las agradezco muchísimo y que sepáis y que quede bien claro que es mutuo y recíproco. A vosotros personalmente por el trabajo que hacemos en el día a día y que compartimos y con un objetivo muy claro y común, y también, por supuesto, de las organizaciones a las que representáis. También muchísimas gracias a KPMG por acercarnos nuevamente hasta este informe que dibuja muy bien cuál es el momento actual de Aragón, pero sobre todo que la fuente de esa información sea la opinión y la valoración de las empresas, que es lo que nos pone más en la realidad de ese momento. Y, por supuesto, a todas y cada una de las personas que representáis a empresas, que son las protagonistas de este momento económico y del futuro también que nos vislumbra este informe y otros que conocemos. Ibercaja tiene también ahí un importante papel y es un referente claro en valorar la situación actual de Aragón. A mí, en primer lugar, también permitirme que dé la enhorabuena a COE, porque ayer también pues tuvo una de sus reuniones donde supone reforzar la estructura con la que vamos a colaborar
a lo largo de los próximos meses, de los próximos años, y que también aparece renovada, reforzada, y que singularmente y especialmente me refiera a la apuesta, a la recuperación, podemos decir, y totalmente acertada y justificada de Ana López, que con una ya dilatada experiencia en COE de 20 años, pues bueno, quiso asumir el compromiso político cuando le llamamos desde el Gobierno para trabajar desde INAEM, y que ha hecho un gran trabajo en un momento pues muy importante de políticas de empleo, donde es necesario adaptar todos esos perfiles, llevar a cabo un nuevo modelo de empleabilidad, donde evoluciona permanentemente, donde además el momento económico de Aragón también hace muy importante acertar en la configuración de esos perfiles, y que, como digo, pues bueno, ha protagonizado también en estos 2 últimos años y medio esas políticas de empleo. O sea que enhorabuena también por ese acierto, aunque suponga que al Gobierno le resta un valor, pero como tenemos intereses compartidos, yo creo que se va a compensar desde otra perspectiva, y seguro que va a seguir colaborando también con todos nosotros. Pues bien, este informe muestra, yo creo que una situación que en principio tiene que ser de optimismo. Digo en principio porque nunca debemos de olvidar ese contexto geopolítico que cada vez está más presente en las economías mundiales y también en las economías autonómicas, regionales. Y lo vemos claramente porque a vosotros, estaba claro con las preguntas que hacía Susana, en ese camino de expansión, de internacionalización, pero también de la actividad local, aunque no tenga ese contexto internacional en cada una de las empresas, nos vemos claramente afectados. Pero es verdad que la situación de Aragón nos hace pensar que Aragón no solamente resiste y que puede tener una mayor capacidad de resiliencia, sino que además Aragón crece y avanza. Lo dice la valoración que hacen las empresas aragonesas, lo dicen también los informes que hemos tenido recientemente y que hemos conocido, sobre todo de Ibercaja, al cual, a pesar de que haya otros informes que también dibujan la situación de Aragón, le tenemos que dar mayor credibilidad y valor, no solamente porque sus datos sean más positivos, porque claramente Ibercaja siempre ha acertado y porque tiene una gran ventaja, y es el apego y el conocimiento de nuestro territorio, y que por lo tanto hace que esa valoración tenga una mayor credibilidad, no solamente para las empresas, sino también para el Gobierno, y que sea un referente a la hora de tomar medidas. De la misma manera que lo es este informe de KPMG. Como digo, yo ponía el valor en que la fuente de información sean las empresas, y que nos lleva a que el 88% sume una valoración buena, muy buena, excelente, podemos decir. Y es verdad, Aragón en materia de empleo, aunque siempre nos gusta ver lo positivo, pero también confrontarlo a los desafíos, tenemos un momento pues por encima de la media nacional en materia de empleo, un 7,7%, que nos hace situarnos en el ranking de la 4ª comunidad autónoma con las mejores cifras de empleo, teniendo Huesca como la mejor provincia de toda España, con un 4, no recuerdo ahora exactamente, 46%. Y en estos momentos no solamente tenemos unas cifras de desempleo que nos colocan en una mejor posición, sino que además también es importante los datos de afiliación a la Seguridad Social. En estos momentos es muy importante señalar que tenemos la mejor cifra de afiliados a la Seguridad Social de la época, de los datos históricos que tenemos. Podemos ir allá poco antes de 2008, pero en estos momentos tenemos la mayor cifra de afiliación a la Seguridad Social. También es verdad que, como digo, nos gusta confrontarlo con otros desafíos, y en esos desafíos están, en el que compartimos también, que es la preocupación por el absentismo. Somos una de las comunidades autónomas con un mayor grado de absentismo. Para eso estamos también trabajando y hemos llevado a acuerdos sanidad, economía, agentes sociales, para poner en marcha mecanismos que nos ayuden a controlar ese absentismo tan preocupante, y otro también en el cual estamos trabajando, que es dotar y que es generar perfiles profesionales que en estos momentos necesitan las empresas, coincidiendo con este contexto de crecimiento económico y que estamos seguros que no va a parar. Eso es misión de todos, y es verdad que ahí lo enlazo
con la reivindicación y además también la exigencia, quiero que entender en buenos términos, que nos tenéis que hacer las empresas al Gobierno, como una exigencia que tengo que decir que es justa y que además compartimos. Es cierto que aunque en estos momentos existe un Gobierno en funciones que no ha parado en su día a día, somos conscientes que para que no provoque una sensación que también vivimos de percepciones de parálisis o de no poder llevar a cabo medidas que tengan que ser estratégicas para continuar en este momento, es necesario formar gobierno. Lo ha dicho el presidente permanentemente. Es verdad que hablar de los pactos requiere hacerlo con prudencia para que salgan bien. Pues vosotros estáis experimentados en lo importante que es llevar a cabo negociaciones estratégicas en el marco de vuestra actividad empresarial y que requieren pues que se hagan con prudencia, no con oscurantismo ni con opacidad. Es totalmente compatible con la transparencia, avanzar con discreción, pero con el objetivo de hacerlo bien. Y estamos convencidos, os lo garantizo, que llegaremos a buen término y en plazo con estas negociaciones, pero es importante trabajarlas bien pues para poder hacerlo con total seguridad, que garanticen estabilidad y que estén alineadas al momento que vive Aragón. En este contexto, yo creo que también es importante tener en cuenta cuáles son esas previsiones. Aragón en los 12 últimos años, solamente en 3 de ellos había experimentado un crecimiento mayor de la media nacional en el PIB. Lo que tenemos para los 2 próximos años y que, teniendo en cuenta lo que en estos momentos van a suponer 100.000 millones de euros de inversión para los próximos 10 años, se van a ir actualizando esas cifras de previsión, es que en el 26 y en el 27, según además el informe de Ibercaja, va a haber un crecimiento mayor que la media nacional, y estamos hablando para 2026 de un 2,8%, para 2027 de un 2,7%, y eso, lógicamente, marca una tendencia muy positiva. Como digo, teniendo en cuenta un contexto político, pero en el que estamos convencidos de que Aragón resiste y que tiene mucho que ver también con el tejido industrial que siempre ha salido reforzado con respecto a la media nacional. Aragón en estos momentos lo que estamos viendo en el tejido empresarial es no solamente esa capacidad de resiliencia, que tiene mucho que ver también con una apuesta por las empresas aragonesas, por la internacionalización, por buscar oportunidades y diversificar su actividad en mercados exteriores, lo que hace que tengamos también una mayor capacidad para esos desafíos geopolíticos que estamos viviendo en los últimos años, pero que además también sale reforzado por una apuesta clara por la innovación. Eso ha sido siempre. Las empresas aragonesas han apostado siempre por la palanca de la innovación para tener una mayor competitividad y productividad, pero que sí, lo que vemos ahora, y ha quedado reflejado en este informe, es que el 61% de las empresas aragonesas apuntan a la incorporación de la inteligencia artificial y, por lo tanto, de la ambición tecnológica para seguir reforzando esa competitividad. Y yo creo que es importante, porque ha habido un objetivo claro del Gobierno de Aragón en estos 2 últimos años, y es que esas inversiones que se han ido multiplicando y que no ha habido mes en el que no hayamos podido percibir claramente que la capacidad de Aragón como atracción de inversiones, especialmente tecnológicas, tenían que permeabilizar también en la empresa aragonesa. No nos vale que lleguen inversiones tecnológicas y que eso no deje huella y eso no sirva para que las empresas aragonesas, independientemente de su tamaño, hablamos desde las empresas más pequeñas, nuestras pymes, que es realmente el tejido empresarial que tenemos en Aragón, desde un pequeño comercio a un pequeño taller, a cualquier empresa pequeña, sea capaz de crecer de tamaño, porque eso también supone un gran refuerzo y adquirir músculo para nuestra, fotografía empresarial, y que ahí también llegue esa ambición tecnológica. Y con eso algo muy importante que estoy convencido que vamos a conseguir entre todos juntos, y es que Aragón lidere las economías no solamente a nivel nacional, sino también a nivel europeo. No sabemos todavía cifrar lo que puede suponer, son previsiones importantes en los próximos 10 años, el que en Aragón se materialicen 100.000 millones de euros de inversión. Es algo
que no se ha experimentado en estos momentos. Estamos convencidos de que hay una incertidumbre geopolítica. Creo que es la mayor amenaza que podemos tener en estos momentos, es hablar de incertidumbre, y sobre ello hablaba Benito, y bueno, seguro que ha sido, por el resumen que me has hecho, lo que ha pues sobrevolado esta jornada. Pero es verdad que ante ello tenemos en estos momentos una situación económica que nos hace tener una ventaja competitiva. Y yo creo que la tenemos también que saber aprovechar en términos de confianza empresarial. En estos momentos Aragón es una de las economías que tiene motivos tangibles, objetivos, para poder reforzar esa confianza empresarial. Por todo ello, yo creo que se nos abre un escenario en el que vamos a tener que seguir compatibilizando nuestro crecimiento con amenazas, con incertidumbres, pero en el que llevamos ya tiempo apostando por esa colaboración público-privada, por ese trabajo conjunto, es la fórmula, y que además, conociendo cuál es la opinión de las empresas, la valoración, nos permite también conjuntamente poner en marcha estrategias que hagan que la economía aragonesa siga avanzando en ese escenario fiable, de seguridad jurídica que tiene que garantizar y política que tiene que garantizar el Gobierno de Aragón. Yo apuesto por ello y me atrevo desde aquí a garantizarlo en las próximas semanas. Lógicamente también equilibrado, no solamente a nivel de cohesión territorial. Ayer conocíamos una nueva inversión de la que seguro que luego beneficiamos a todos. Yo también quiero resaltar que además de esa ambición tecnológica que tiene que llegar a todas las empresas, hay algo que estamos empezando también a experimentar, y es la incorporación de empresas aragonesas a la cadena de valor de estas nuevas inversiones. Seguro, esto también es la prudencia y a veces la discreción de las empresas aragonesas. Seguro que aquí hay empresas que ya están trabajando con esas grandes inversiones, incorporando a la cadena de valor sus productos, sus servicios y su actividad. Y eso creo que también es muy importante. En ese trabajo conjunto estoy convencida de que vamos a ser mucho más resistentes, de que vamos a crecer. Benito, también, como presidente de COE, creo que llega en un momento tu presidencia a la que vas a poder también acompañar en un momento de mucha ambición, pero también muy optimista para el conjunto de Aragón. Y sobre todo, como digo, a pesar de la amenaza de la incertidumbre, gracias a vosotros, a las empresas, empresa familiar, hablamos de recursos naturales, hablamos también de ese diálogo social, de esa apuesta y confianza por la capacidad y la potencia que tiene en estos momentos Aragón. Creo que estamos en una posición mucho más favorable y optimista que otras economías nacionales. Por lo tanto, animaros a todos, y yo, esté donde esté, no tengáis ninguna duda que os voy a seguir dando, como decimos aquí, la vara, pero sobre todo trabajando a vuestro lado. Es un momento en el que yo tampoco me lo quiero perder. Muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias, vicepresidenta, y también pues nos unimos al gran trabajo realizado durante todos estos años. Muchísimas gracias, Benito, y a COE Aragón por acogernos aquí también en la casa de todos los empresarios, y sobre todo muchísimas gracias tanto a los asistentes a esta sesión como a todos aquellos que habéis participado en estas encuestas. Aquí se suele decir que los aragoneses nos ponemos de acuerdo muchas veces en muchas cosas, ¿no? Pues quiero deciros que la participación del empresariado aragonés en porcentaje de esta encuesta a nivel nacional casi ha duplicado el tamaño que tiene Aragón. Con lo cual, quiero decir que lo que hemos tratado aquí es una muestra más que representativa de lo que pensáis todos y cada uno de vosotros. Dicho eso, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Colocaremos por aquí ahora el código de barras para los que os podéis descargar el informe. Además del aragonés, tenéis el nacional, tenéis informes de 11 sectores también a nivel nacional. Y si queda algo de café, porque hemos tomado antes, también os invito a los que queráis a tomaros un café ahora cuando finalicemos. Muchísimas gracias y damos por terminado la presentación del informe. Gracias.